Bueno, como les decía hace un rato, repasemos hasta acá lo que les estuve contando. Recuerden, estamos dando el primer paso de la respiración, que es la ventilación, es el que más tiempo nos va a llevar, porque en la última clase prácticamente hacemos todo lo demás, que es bastante corto. ¿Qué es lo que les expliqué hasta ahora? Les expliqué los músculos de la ventilación, que usamos tanto en inspiración como en expiración, ya sea normal o forzada. Les hablé de las fuerzas elásticas pulmonares, que son las que me permiten poder realizar la expiración, o sea, que salga aire de los pulmones. Les hablé de los centros respiratorios, que me van a controlar justamente tanto la inspiración como la expiración. Y por último les hablé de la regulación de la ventilación, o sea, diferentes tipos de estímulos que se captan por receptores sensitivos en el organismo y que me van a modificar la frecuencia o la profundidad de la ventilación dependiendo del estímulo. ¿Está? ¿Qué me falta? Ah, y los volúmenes. También sabemos que si entraba aire, cuánto entraba, cuánto aire salía. ¿Está? ¿Qué nos está faltando ver como para completar, para que el rompecabezas quede completo? Me está faltando hablar de las presiones que va a tener el pulmón en las diferentes fases de la ventilación. Entonces, digamos que esta es la más complicada de entender, el tema de las presiones. ¿Tá? Así que bueno, voy a tratar de ir dibujándoles a medida que hablemos. Les voy a ir dibujando cómo van a ir variando las presiones, cuáles son las leyes que yo puedo usar para justificar este cambio de presión. También el profesor le pregunta. ¿Está? A ver, una preguntita es, en relación a la deuda de oxígeno, creo que está en el base integral, es cuando la frecuencia respiratoria y la cardíaca siguen altas luego de terminado el ejercicio. Sería para recuperar las reservas de oxígeno y para eliminar metabolitos. Exactamente. Nosotros hace un ratito dijimos que, fíjense el cuadrito que yo les mostré hace un rato. Si miran este gráfico que yo les mostré hace un rato, fíjense que el ejercicio en el paciente, a ver, la deuda de oxígeno que está diciendo Thais, básicamente la ven acá en el gráfico, ¿no es cierto? Fíjense, si yo terminé el ejercicio acá, en este punto, fíjense, la frecuencia respiratoria sigue alta hasta 20 a 30 minutos después. ¿Por qué? Porque todo el oxígeno que yo gasté, todo el dióxido de carbono que yo produje, tengo que eliminar ese dióxido de carbono, tengo que recuperar el oxígeno que gasté. ¿Está? A eso se le llama deuda de oxígeno. Entonces, piensen que yo gasté más oxígeno de que realmente había en sangre. Para que me entiendan esto, necesitamos hablar en otra clase del delivery de oxígeno primero, de la extracción de oxígeno, del consumo de oxígeno, y después hablaremos de la deuda de oxígeno. Pero vamos a hacerlo simple, ya que lo está preguntando Thais. Les pongo un ejemplo. En otra clase, yo les voy a comentar un término que se llama delivery de oxígeno, o disponibilidad de oxígeno. Les adelanto, pero no lo vamos a estudiar ahora. El delivery o disponibilidad de oxígeno es la cantidad de oxígeno que circula en sangre por minuto por cada metro cuadrado de superficie corporal. Lo normal son 500 a 800 mililitros por minuto de oxígeno que circula por sangre. Cuando nosotros hacemos ejercicio, gastamos 1000 mililitros de oxígeno. Piensen lo que dije. Estoy diciendo que por sangre circulan 500 a 800 mililitros por minuto de oxígeno. Y en ejercicio yo gasto 1000. ¿Se dan cuenta cuál es el problema? Mis músculos están gastando más oxígeno de lo que realmente tengo. Entonces, ¿por qué? Es lo que está diciendo Thais. ¿Por qué finalizado el ejercicio no baja la frecuencia respiratoria y listo? Sí, de repente baja a lo normal. ¿Por qué tarda 20 o 30 minutos en bajar? Porque todos esos 20 a 30 minutos que yo tenga taquipnea es que tengo que pagar la deuda de oxígeno. ¿Por qué? Porque gasté más oxígeno que lo que yo realmente tenía. Yo tenía en sangre hasta 800, estoy gastando 1000. Estoy gastando más de lo que tengo. Entonces, esos 20 a 30 minutos extra que sigo con taquipnea cuando finalizó el ejercicio, es para pagar esa deuda, porque gasté más oxígeno de lo que yo tenía. ¿Está? Esa es la explicación, es bastante fácil, la verdad. Tengo que pagar lo que gasté. Entonces, lo pago en esos 20, 30 minutos después de que finalizó el ejercicio. ¿Está? Eso es la deuda de oxígeno. A ver. ¿Se entendió entonces?
en realidad me preguntás de metabolitos. Ácido láctico, recordad que no lo podemos eliminar por la ventilación. En ese caso lo tengo que eliminar por orina, pero el dióxido de carbono sí. El dióxido de carbono sí es un metabolito que yo puedo eliminar por la ventilación. ¿Está? A ver, esperen, otra pregunta diferente, ¿no? Estamos hablando de lo mismo. Esperen que ahora, esperen, otra pregunta. A ver. Dice, perfecto, buenísimo. Entonces ya contestamos eso, después dice, la causa del aumento del flujo sanguíneo a los músculos esqueléticos durante el ejercicio ocurre fundamentalmente por... Sería esta pregunta. Entonces el profe hace referencia. ¿Qué les parece a ustedes? Esta pregunta ustedes la pueden responder con algo que yo les enseñé en cardio, no en respiratorio. Les pregunto, cuando el músculo hace ejercicio, ¿por qué ocurre la vasodilatación? Necesito que me respondan con 2 palabras y no la respuesta del profe. Díganme 2 palabras que me resuman por qué cuando hacemos ejercicio hay vasodilatación. Aumenta metabolismo. Perfecto, pero no es esa la respuesta correcta. ¿Cómo se llama la vasodilatación del músculo? Por el aumento de los metabolitos. Se llama hiperemia activa. Hiperemia activa, ¿se acuerdan? Cuando el músculo tiene mayor metabolismo, ocurre una vasodilatación por aumento de dióxido de carbono, disminución de oxígeno. Esa vasodilatación es intrínseca, no necesito inervación. Así que a eso se le llama hiperemia activa, que era diferente a la hiperemia reactiva, que era cuando un órgano tenía isquemia. ¿Se acuerdan eso? Entonces vamos a responder a la pregunta que hizo Thais nuevamente. Dice, la causa del aumento del flujo sanguíneo a los músculos esqueléticos durante el ejercicio ocurre fundamentalmente por, opción A, aumento del gasto cardíaco. ¿Está bien? Porque si aumenta el gasto cardíaco, le va a llegar más sangre a los tejidos. Pero está bien, pero hay que buscar a ver si hay otra más correcta. Aumento de la resistencia al flujo en otros músculos. También está bien, porque si yo hago vasoconstricción en otros músculos, toda la sangre, si hago vasoconstricción en otros órganos, como piel, como riñones, toda la sangre va a ir a los músculos. También está correcta esa opción. Opción C, producción y acumulación de metabolitos. También está bien, porque eso es la hiperemia activa. Liberación suprarrenal de adrenalina. También está bien, porque la adrenalina produce vasodilatación en el músculo. Estimulación de los nervios vasodilatadores colinérgicos. Esa es la única incorrecta, esa no, imposible que esa sea. ¿Está? Entonces, ¿cuál es la correcta? La de metabolitos, porque esa es la regulación intrínseca. Entonces, si se ponen a pensar, uno mira y todo está correcto, excepto la de los vasodilatadores colinérgicos que no, porque recuerden, yo les conté que la vasodilatación en músculo ocurre por el simpático. El simpático hace vasoconstricción en todas las arterias del cuerpo, menos en el músculo esquelético. Así que la opción E es la única que de entrada la vamos a descartar. Todas las otras son correctas. Ahora, necesito buscar la más correcta. ¿Está? Esta pregunta está en cardio. Esta pregunta es de cardio. ¿Está? Está en la segunda era porque es cardio, no es músculo. Por eso, si se fijan, yo el tema lo di en hiperemia activa, hiperemia reactiva y también, y usted dice, no, pero es músculo esquelético. No, no es músculo esquelético, es flujo sanguíneo. Entonces, luego de toda la regulación de flujo sanguíneo, yo les enseñé la autorregulación o regulación intrínseca del flujo sanguíneo. Ahí les enseñé reflejo miógeno, que era cuando aumentaba mucho la irrigación en un tejido, hiperemia activa, que era cuando un tejido tenía mucho metabolismo, como por ejemplo el músculo, puede ser cualquier tejido, en este caso el músculo. Y después la hiperemia reactiva es cuando un órgano tenía isquemia. Así que el profe hace referencia acá a la hiperemia activa. Si en un oral le tuviera que contestar, esa sería la respuesta correcta. Hiperemia activa, que acá las opciones que aparecen es por aumento de metabolitos, ¿no es cierto? Bueno, eso es hiperemia activa, justamente. El aumento del flujo sanguíneo debido al aumento del metabolismo en un tejido se llama hiperemia activa. ¿Ah? Aline dice, ¿por qué no pueden ser los de los colinérgicos? Porque dijimos que el simpático es el que hace vasodilatación en el músculo. ¿Tá?
Ojo con eso. Yo les dije varias veces, el simpático hace vasoconstricción en todos los tejidos del cuerpo, menos en los vasos sanguíneos del músculo. Porque si no, piensen, cuando hago ejercicio, se libera noradrenalina, ¿no es cierto? Cuando hago ejercicio. Cuando hago ejercicio, ¿necesito cerrar los vasos sanguíneos y que no llegue sangre al músculo? Imposible, no puede ser. Imposible. Necesito que llegue sangre al músculo. Por lo tanto, si libero noradrenalina durante el ejercicio, la noradrenalina hace vasoconstricción en otros órganos. Por ejemplo, aparato digestivo, por ejemplo, riñón, donde no necesito en ese momento irrigación. Toda esa sangre que no voy a utilizar en los demás órganos, hago vasodilatación muscular y envío la sangre al músculo esquelético. Así que en realidad el simpático hace vasodilatación. Aumenta el gasto cardíaco y esto aumenta el flujo sanguíneo muscular, también está bien. Aumentan metabolitos como dióxido de carbono y disminuye oxígeno, eso también está bien. Todas son correctas. La pregunta es, ¿cuál es la más correcta? Obviamente la hiperemia activa, la que me dice que el flujo sanguíneo aumenta por los metabolitos, ¿está? Así que todas son correctas. La más correcta, yo considero que también está bien, como dijo el profe, porque para mí es la más correcta también, es esa, ¿está? Así que la pregunta que hizo Thais sería la, no me acuerdo qué opción era, ya les muestro, a ver, era la... Ay, que se me perdió. Esperen que busco. Ah, estoy muy arriba. Ah, era la opción... La C. ¿Ah? Esa es la opción correcta. Si se fijan en el preguntero de oficio que les mandé, está esta pregunta, está también. Por eso les digo, no se pongan a preguntar quién tiene la era tanto, qué tiene el final tanto. El cuestionario que yo les pasé tiene todo. Y todo lo que tomó el profe el año pasado, más preguntas anteriores. Así que si ustedes miran en el Drive, todas las preguntas que les dejé está incluido los del 2020, el 2021, el 2019. Tienen para pegarle un repasazo. Así que bueno, perfecto. A ver, perfecto. Así que es la C, sería la correcta, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Alguna otra duda? Entonces, igual eso es cardio, acuérdense. Pregunta músculo esquelético, pero es una pregunta de cardio de... yo les pasé en la parte de hemodinámica y microcirculación, porque como está hablando de flujo sanguíneo, ahí preguntó el profe. ¿Está? Ahí en esa parte van a encontrar esa pregunta. La C, perfecto. Buenísimo. De nada, de nada. Digamos que si se ponen a pensar, es una pregunta de músculo esquelético, es una de cardio y es una de respi. Una mezcla media rara. Es un poco de todo. Como dice Thais, la pregunta con la más correcta es la más difícil de contestar. Coincidí esta vez con el profe, pero hay veces que yo me pongo a mirar la correcta y digo, ¿por qué es la más correcta para el profe? Hay veces que uno no puede entrar en su mente y hay veces que incluso la que él considera la más correcta según los libros no es la más correcta. Bueno, a veces pasa. En este caso sí es la más correcta, coincido. ¿Está? Pero pasa con algunas preguntas. Sí, esa es una pregunta para errar. En realidad, yo considero que no es para errar porque es la más correcta. En cualquier libro te dice que la hiperemia activa es la más importante, ¿está? Eso es lo que... Y aparte ustedes saben que el profe, yo ya les conté, hiperemia activa y reactiva son temas que él considera muy importantes, los toma siempre, ¿está? Así que en ese caso, está bien, son correctas. Si hubiera dicho buscar la incorrecta, sí, re fácil, la de colinérgicos, la de la acetilcolina, re fácil, esa hubiera sido re incorrecta, porque ahora las otras son todas correctas, ese es el problema. Perfecto, entonces. A ver. Acá. ¿Alguna otra duda antes de comenzar con el tema? Yo, apurada. Perfecto. Bueno. Entonces, cuando ocurre la inspiración, la expiración, ¿qué presión va a tener el aire dentro de los pulmones? ¿Qué presión será que habrá en el espacio pleural? Bueno, eso es lo que les tengo que contar. ¿Cómo varían esas presiones a lo largo de la ventilación? La ventilación normal, obviamente, es la que vamos a estudiar. Así que, de lo que tenemos que empezar a hablar ahora
yo considero que dentro de ventilación es un tema bastante, no digo difícil, pero es medio complicado. Hay que prestar atención porque es medio... Esto de las presiones el profe toma siempre también, así que bueno. Entonces, vamos a hablar de las presiones pulmonares. Yo les tengo que hablar de 3 presiones. La presión alveolar, o P-alv, si ustedes quieren, P mayúscula y grandota, y alv pueden poner minúscula o pueden poner en mayúscula, pero como subíndice, más chiquititos. ¿Ah? Presión alveolar. Después tenemos la PIP, que sería la presión intrapleural, ¿ah? La P de presión, y P en minúscula o en subíndice intrapleural. Y por último, vamos a ver que la presión transpulmonar, la PTP, es una diferencia, una resta entre la alveolar y la intrapleural. Así que es como que la transpulmonar o transtorácica, si le quieren poner así también está bien, es como una diferencia entre la alveolar y la intrapleural. Así que vamos a empezar a estudiar una por una. Va a pasar lo mismo que cuando nosotros estudiamos ciclo cardíaco. Acá puse una frase en color rojo que si ustedes no se la olvidan, van a ver que es fácil lo que les voy a explicar. Entonces, algo que no se tienen que olvidar para cuando me escuchen la explicación ahora que voy a dar es que el movimiento del aire siempre se produce a favor de su gradiente de presión. Entonces, cuando dimos cardio, yo les decía, para que sea más fácil estudiar ciclo cardíaco, siempre acuérdense que la sangre se mueve de un lugar de mayor a un lugar de menor presión. Bueno, lo mismo con el aire. El aire siempre se va a mover de donde hay más presión a donde hay menos presión. ¿Está? Ahora, los 2 lugares entre los que tenemos que comparar esa presión es entre la atmósfera, el aire que está en la atmósfera, y la presión dentro de los pulmones. Entonces, les pongo un ejemplo. A ver si me entendieron lo que dije. Si yo quiero que el aire entre a los pulmones, ¿dónde tiene que haber mayor presión? ¿En la atmósfera o en los pulmones? ¿Qué les parece? Yo quiero que el aire entre, según lo que estuvimos diciendo. ¿Dónde tiene que haber más presión? ¿En la atmósfera o en los pulmones? Obviamente, perfecto, exactamente, en la atmósfera mayor presión, exactamente. Al revés, si yo quiero que salga aire de los pulmones, ¿dónde tiene que haber mayor presión? ¿En la atmósfera o en los pulmones? Obviamente es al revés, tendrá que haber mayor presión en los pulmones para que el aire se pueda dirigir a un lugar de menor presión que es en la atmósfera. ¿Y qué pasa si en la atmósfera y los pulmones hay la misma presión? Obviamente el aire no se va a mover. Fíjense que es lo mismo que cuando hablamos de sangre la otra vez. Siempre la sangre o el aire se va a mover de donde hay más a donde hay menos presión. ¿Y qué pasa si no hay diferencia de presión? Y bueno, no va a haber movimiento de aire. Ahora, la pregunta más interesante. ¿Yo puedo variar la presión en mi atmósfera cada vez que yo quiera? Obviamente que no. Lo puedo hacer de manera artificial. Por eso existen, por ejemplo, las cámaras hiperbáricas y eso. Pero normalmente, fisiológicamente, yo no puedo variar la atmósfera alrededor cada vez que yo quiera. Por lo tanto, tendremos que variar las presiones dentro del pulmón para que sean o mayores a la de la atmósfera o menores a la de la atmósfera. Y eso es lo que les voy a mostrar. Vamos a comenzar entonces por la más fácil, que es la presión alveolar. Comencemos por ahí. Entonces, primero, ¿qué es la presión alveolar? La presión alveolar vamos a decir que es la presión existente en el interior del alveolo. O en otros libros dice que es la presión existente en el aire del alveolo. Es lo mismo, porque el alveolo tiene aire, así que es la presión existente en el interior del alveolo o en el aire del alveolo, lo mismo. ¿Cuáles son los valores que puede tener la presión alveolar? Recuerden que estoy hablando de una ventilación normal, que es lo que el profe les va a tomar, ¿está? En una ventilación normal, la presión alveolar puede tener valor de 0, puede tener valor negativo y puede tener valor positivo. Ahora, fíjense que dice, puede ser 0 centímetros de agua, menos 1 centímetro de agua o más 1 centímetro de agua. Entonces, quiero que entiendan que realmente este no es 0 en realidad. Cuando ustedes vean que en el interior de un alveolo dice 0 centímetros de agua, significa que tiene la misma presión que la atmósfera. Eso es lo que significa. Si ustedes recuerdan, a nivel del mar, la atmósfera tiene 760 milímetros de mercurio. Entonces,
realmente cuando dice que la presión alveolar es cero, no, realmente no es cero. Eso significa que es igual a la atmosférica. Entonces, en teoría, lo que está diciendo es que tiene la misma presión que la atmósfera, es decir, 760 milímetros de mercurio. Ustedes tienen que entender eso, no les va, en los libros les aclara una sola vez, después lo tienen que recordar. Eso significa cero. Cuando lean cero, entonces en el interior del alveolo, significa que tiene la misma presión que la atmósfera, o sea, en realidad tiene 760 milímetros de mercurio de presión el interior del alveolo, igual que la atmósfera a nivel del mar, obviamente. Ahora, para no usar números tan altos, es por eso que se estableció estos números así como más simples, para que se entiendan. Entonces, si yo les digo que la presión es de cero, significa que la presión dentro del alveolo es igual a la presión atmosférica. Por lo tanto, va a haber movimiento de aire. Si la presión en el alveolo es igual a la atmosférica, no va a haber movimiento de aire, porque necesito un gradiente. Así que, ¿en qué fase de la ventilación vamos a estar? Vamos a estar en apnea, que significaba ausencia de ventilación. ¿Tá? Esto ocurre, por ejemplo, luego de la expiración cuando estamos con la glotis abierta. ¿Tá? Se iguala, ya les voy a mostrar el ciclo ventilatorio con el tema de las presiones, se iguala la presión entre la atmósfera y el alveolo y estamos con la vía aérea completamente abierta, la glotis abierta. Entonces, en ese caso vamos a tener apnea. Ahora, ¿qué pasa si el profe les pregunta? ¿Qué va a pasar en el pulmón, por ejemplo, si la presión alveolar es negativa? Por ejemplo, -1. ¿Qué significa -1 centímetro de agua? Significa que dentro del alveolo hay 1 centímetro de agua menos que afuera. Recuerden, 1 centímetro de agua es 0,73 milímetros de mercurio, es casi 1 también. Así que, ¿qué estoy diciendo para poner un ejemplo? Que si en la atmósfera hay 760 milímetros de mercurio, imagínense que dentro del alveolo hay 759. Eso significa -1. Que hay 1 centímetro de agua en el alveolo de presión menos que lo que hay afuera en la atmósfera. Así que piensen, si ustedes ven este dibujo en donde dice que la atmósfera hace 0 de presión y adentro del alveolo -1, en realidad la traducción es que en la atmósfera hay una presión a nivel del mar, 760 milímetros de mercurio, y en el alveolo 1 centímetro menos. Por lo tanto, ¿en qué sentido se va a mover el aire? Como ya dijimos, el aire siempre se mueve de un lugar de mayor a un lugar de menor presión. O sea, en la atmósfera hay 760, en el alveolo hay uno menos, -1, ¿está? 759. Por lo tanto, el aire va a entrar al alveolo. ¿En qué fase de la ventilación estoy entonces? En la inspiración. ¿Está? ¿Qué pasa si la presión alveolar es positiva? O sea, de más 1 centímetro de agua. ¿Qué significa este valor? Que la presión dentro del alveolo es mayor a la presión que hay en la atmósfera. Es decir, si yo sé que en la atmósfera a nivel del mar la presión es de 760 milímetros de mercurio, significa que dentro del alveolo va a haber 761, uno más, ¿está? Por lo tanto, si en el alveolo hay 1 centímetro de agua más que lo que hay afuera, significa que se va a producir la salida de aire de los pulmones. ¿Por qué? Porque el aire siempre se mueve de un lugar de mayor a un lugar de menor presión, ¿está? ¿En qué fase de la ventilación ocurre esto? Esto ocurre en la expiración, ¿está? Así que, por lo tanto, siempre que ustedes se acuerden que el aire se mueve por gradiente, va a pasar esto. Siempre se va a mover de un lugar de mayor a un lugar de menor presión. Hay que ver dónde está el lugar de mayor y dónde está el lugar de presión más baja, ¿está? Les pongo algunos otros ejemplos para que ustedes miren. Fíjense, acá les muestro otros números, pero para que ustedes vean que se va a producir lo mismo. Esperen que voy a prender un ratito mi luz y les explico un par de cuestiones. Y ahí repasamos ventilación. Entonces, el tema es el siguiente. Entonces, como les dije hace un rato, supongamos que tenemos el alveolo, ¿no es cierto? Alveolo y atmósfera. Entonces, volvemos a repasar.
Yo tengo estas presiones, a ver si me entendieron. ¿El aire entra o sale? ¿Qué me dirían? Vamos a ver si entendimos lo que estuvimos charlando hace un rato. ¿Qué les parece? ¿Va a entrar aire o va a salir según el dibujito que hice ahí? O por lo menos díganme en qué fase de la ventilación estaríamos, ¿no? Perfecto. Thais, Tatiana me dicen que sale. Exactamente. ¿Por qué? Porque significa que dentro del alvéolo hay 1 centímetro de agua más que afuera. No necesito poner 761 acá, 760 acá, no. Al entender qué significa estos números es más fácil. Así que, por lo tanto, recuerden que esto sería entonces una expiración. Y les voy, como les dije hace un ratito, esto es una expiración normal. Ahora, necesito que miren esto. Les pregunto, ¿el aire entra o el aire sale? ¿Qué me contestarían a eso? Más 30 acá, 0 acá. ¿Qué les parece? Esa es una pregunta, después le hago la que sigue. ¿Entra o sale el aire de los pulmones? Perfecto, me dicen que sale, ¿no es cierto? Se mantiene lo que dijimos del gradiente, de un lugar de mayor a un lugar de menor presión. Ahora, otra pregunta que les quiero hacer. ¿En cuál de los dos casos el aire se va a mover con mayor velocidad? ¿En este primer ejemplo o en este? ¿Qué me contestarían a eso? ¿Y por qué? ¿No es cierto? ¿El aire se va a mover más rápido acá? ¿Va a salir más rápido? ¿O el aire va a salir más rápido acá? ¿Qué les parece? Según lo que saben de gradiente, ¿no es cierto? Expiración forzada, me dice Nicole en el segundo caso, Thais me dice en el segundo ejemplo. Exactamente. ¿Y cómo le justificarían eso al profe? A mayor gradiente, mayor velocidad de flujo aéreo. Recuerda, no importa en qué tema estés claro gradiente. Siempre pasó que a mayor gradiente, con mayor velocidad va a haber difusión de un soluto, en este caso un flujo de aire, flujo de sangre, lo que sea que estén estudiando. Entonces, esto es una expiración normal, manejo presiones como más bajas. Esto es un ejemplo de expiración forzada. Les pregunto, ¿qué situación puede ser esta que ustedes conozcan? Ejemplos de expiración forzada. ¿Qué le dirían al profe? Esto es normal, esto es forzado. Bueno, ejemplo de expiración forzada. Tos, espirometría, ejercicio, estornudo, me dice exactamente, inflar un globo, que es tipo parecido a una espirometría, exactamente. Entonces, acá ya vamos a hablar de la ley de Fick de la difusión y les voy a volver a repetir esto, pero recuerden, uno de los factores de la ley de Fick de la difusión que estudiamos en primer era el gradiente de concentración. En este caso, le vamos a llamar, perdón, gradiente de presión. Ya vamos a hablar de la ley de Fick y les vuelvo a recordar esto, pero es lo que ustedes me dijeron, ¿no es cierto? Es por el gradiente. Entonces, si nos ponemos a mirar acá, el gradiente de presión que tenemos entre el alvéolo y la atmósfera es de 1 centímetro de agua nada más. En cambio, el gradiente de presión que tenemos acá es de 30 centímetros de agua. A mayor gradiente, mayor flujo aéreo, podríamos decir que voy a tener en este caso. Por ejemplo, ¿qué les parece? ¿En qué sentido se va a mover el aire? En este ejemplo. 0 acá, menos 1 acá. A ver si se entendió el concepto. ¿Entra o sale? Recuerden, pregunta con trampa. Número negativo es más bajo que menos 1, más bajo que 0. ¿Ah? Si voy para arriba es más 1, más 2, más 3. Esto es menos 1, es más bajo que 0. Por lo tanto, la presión más baja está acá, en donde está menos 1, ¿no es cierto? Expiración, el aire sale. ¿Ah? Sí, perfecto. El aire va a salir porque acá hay presión más alta que acá. Les pregunto, presión más baja que lo habitual. Recuerden que 0 acá afuera significaba 760. Más baja. ¿En qué lugar hay presión más baja en la atmósfera que lo habitual? ¿En dónde está este paciente? Es expiración, perfecto, pero ¿dónde está este paciente? ¿En qué lugar está? Perfecto, me dice Thais que está a grandes alturas, Nicole lo mismo.
Exactamente. ¿Quién más habló ahí? Nicole, Aline, exactamente. Recuerden, a 760 milímetros de mercurio, que era cuando escribíamos así, era a nivel del mar. Más bajo que 760 a medida que voy subiendo. Así que esta persona no está a nivel del mar. Obviamente que va a ser expiración. ¿Está? Porque hay más presión en el alveolo que en la atmósfera. ¿Está? Esta persona está a grandes alturas. ¿Ah? Puede ser una expiración normal, pero está a grandes alturas. Y veamos este otro ejemplo. De vuelta. Generalmente yo les voy a mostrar cómo se modifican las presiones acomodar, ¿no es cierto?, dentro del alveolo. En estas dos situaciones, yo les estoy mostrando que se modifica el aire fuera del alveolo. Se modifica la atmósfera, ¿no es cierto? ¿Está? Me dicen inspiración, ¿no es cierto? Me dice Nicole, exactamente. ¿Por qué? Porque este número significa que en la atmósfera hay más presión que adentro del alveolo. O sea que va a entrar aire a los pulmones, ¿no es cierto? Esto es inspiración. Ahora, ¿dónde está este paciente? Esto, cuanto más negativa la atmósfera, significa que más está subiendo el paciente. ¿A dónde está este paciente entonces? No me digan abajo del agua porque les mato. Porque el paciente abajo del agua no respira, tiene que usar un tubo. Yo sé que si bajo del nivel del mar, obvio que aumenta la presión, sí. O sea, que el paciente puede estar abajo del agua, sí. Pero abajo del agua tenemos que respirar con un tubo de oxígeno, así que bueno. A nivel del mar, no. A nivel del mar estaría el número así. Entonces uno dice, bueno, si esto es a nivel del mar, esto es para arriba, esto es para abajo, ¿no es cierto? Uno pensaría que el paciente está abajo del agua. Tienen razón, abajo del agua, obvio que la columna de agua genera mucha presión sobre la persona. Hay una pregunta de bolillero que me habla, ¿qué pasa cuando el paciente se sumerge bajo el agua? ¿Qué pasa? Es pregunta igual de final, no de eras, así que en el final lo vamos a charlar. Pero este paciente no está bajo el agua. La cuestión es la siguiente. Yo no necesito modificar toda la atmósfera del mundo para que pase este dibujo que les mostré acá. Yo necesito modificar esta atmósfera alrededor de la boca del paciente. Entonces, esta situación, como me dijeron ustedes, me va a producir inspiración, está perfecto. Pero porque se modificó la presión alrededor de la boca del paciente. Este paciente está con respirador artificial y esta presión la está generando el aparato, justamente para que entre aire al paciente, ya que por algún motivo el paciente no está pudiendo respirar por sí solo. Así que este es un ejemplo de asistencia respiratoria mecánica a presión positiva, ¿ven? ¿Por qué se llama presión positiva? Porque el aparato, el respirador artificial, es el que está generando presión para que entre aire a los pulmones del paciente, porque el paciente está en coma. Recuerden que el paciente intubado está en coma. ¿Ah? Así que no necesito modificar toda la atmósfera del mundo. Si yo modifico acá la presión en la atmósfera alrededor de la boca del paciente, puede ser esto. O si no, me podrían decir que esto es una cámara hiperbárica también. ¿Se acuerdan que las cámaras hiperbáricas es cuando el paciente está en una habitación muy pequeñita que puede variar las presiones? Así que esto también puede ser cámara hiperbárica, que se puede subir las presiones de acuerdo a lo que uno quiera. ¿Ah? También. O sea que es artificial, digamos, asistencia respiratoria mecánica o cámara hiperbárica. A ver. El último dibujo. Es cuestión de gradientes, como me están preguntando. ¿De dónde a dónde se va a mover el aire? De un lugar de mayor a un lugar de menor presión. ¿Dónde hay más presión? Esto es 0, esto es más 1, por arriba de 0. Por lo tanto, el aire va a entrar. Uno dice, bueno, si a mí me dice que acá es a nivel del mar, acá es por encima del nivel del mar, o sea, en la montaña, acá le voy a poner abajo el agua. No, no respiramos abajo del agua. Así que, está bien, respiramos abajo del agua con el tubo de oxígeno y eso. Entonces, ¿qué situación es esta? Como yo les dije, no necesito modificar la atmósfera del mundo para que pase esto. Con que yo modifique la atmósfera del paciente, el aire va a entrar.
¿Cómo puedo modificar la atmósfera del paciente? De dos maneras. Lo coloco en una habitación pequeña, en donde en esa habitación yo pueda cambiar la presión atmosférica. Por ejemplo, en una cámara hiperbárica. Si ustedes recuerdan, las cámaras hiperbáricas, esperen que enseguida alguien va a empezar a ladrar, 2 segundos, 2 segundos. Vamos de vuelta. Entonces, hay situaciones como por ejemplo, cuando yo me voy a Bolivia o a Perú, donde la atmósfera de todo ese lugar está disminuida, ¿no es cierto? Pero hay veces en donde yo solo puedo modificar la atmósfera alrededor del paciente. Entonces pueden pasar dos cosas. O lo coloco en una cámara, por ejemplo una habitación como esta, o más pequeñita. Si miraron Grey's Anatomy, a veces son piezas más chiquitas todavía, hay sillas para sentarse. En esa habitación que se llama cámara hiperbárica, yo puedo subir la presión, las atmósferas que yo quiera. Una atmósfera, 2 atmósferas, puedo subir, se va a volver la presión positiva. Entonces, eso favorece que ingrese el aire al paciente. Por ejemplo, ya vamos a hablar del tema. Una cámara hiperbárica se usa para desintoxicar a un paciente que tiene intoxicación con monóxido de carbono. Porque ya vamos a ver que el monóxido de carbono tiene mucha afinidad por el oxígeno, perdón, por la hemoglobina y no la suelta. Entonces la cámara hiperbárica se usa para tratamiento de intoxicación por monóxido, por ejemplo. ¿Ya? El otro ejemplo que están viendo acá, a ver, entonces eso es cámara hiperbárica. Lo colocamos a un paciente en una habitación donde yo pueda modificar esto en la habitación y el aire va a entrar mejor. O si no, asistencia respiratoria mecánica a presión positiva. O sea, el paciente está intubado. El aparato es el que genera esa presión para que el aire entre a los pulmones del paciente. Porque el paciente está en coma, por alguna enfermedad, no necesariamente pulmonar, está en coma por algún motivo, no puede respirar solo. El aparato genera esta presión y respira por el paciente. ¿Está? Pero fíjense, independientemente del ejemplo, se cumple el gradiente siempre. Ese es el detalle. Entonces, si sé gradiente, sé en qué sentido se va a mover el aire. ¿Ya? A ver. Si el profe pregunta de cámara hiperbárica, ¿qué digo? Depende, no te va a preguntar, háblame de la cámara hiperbárica. A lo mejor estás hablando de intoxicación con monóxido y te pregunta qué tratamiento le harías al paciente. Y le hablas de la cámara hiperbárica, esto que dijimos recién, que es lo que va a generar, ¿tá? Es una habitación donde cambia la presión. O sea, no te va a pedir, háblame de la cámara hiperbárica, es muy difícil que te pida eso, pero es una cuestión de variar las presiones en donde está el paciente para que se pueda modificar. Ya vamos a hablar de la intoxicación por monóxido y les voy a hablar de la cámara hiperbárica. Pero básicamente es una cámara donde se generan presiones, o más baja o más alta. Yo puedo variar la presión como yo quiera. Generalmente, para el final de fisio también les voy a contar. La cámara hiperbárica se usa para intoxicación por monóxido de carbono y para pacientes que estén que tengan intoxicación por nitrógeno. Son los pacientes que bucean a mucha profundidad. Ya les voy a hablar del tema. Raramente, ese tema es una pregunta de bolillero de final. Si ustedes se fijan en el bolillero, yo no doy en las clases porque nunca el profe habló del tema. Sin embargo, pregunta en el bolillero, no sé si va a entrar bolillero, pero lo vamos a charlar para el final, ¿está? Las personas que bucean a gran profundidad, aparte de la presión del aire, tienen la presión del agua sobre la cabeza de esa persona. Y obvio que puede llegar a provocar intoxicación con oxígeno, intoxicación por nitrógeno también. Entonces, seguramente habrán visto en las películas, ya lo vamos a charlar en otro momento, ahora no. En las películas habrán visto las películas de buceo, que si el paciente está mucho tiempo a mucha profundidad bajo el agua, en la película dice que tiene que ir subiendo lentamente porque si no se va a morir. Bueno, sí es verdad. En el caso de que el paciente suba muy rápido, lo vamos a tener que meter en una cámara hiperbárica para que no le agarre esa enfermedad por bucear, digamos así, intoxicación por nitrógeno. Por ahora vamos a hablar de lo normal de respi. Para el final, por si les llega a tocar en el bolillero, yo les preparé ese tema para que tratemos de entender mejor. Y otra que es interesante, saber qué pasa cuando uno bucea muy profundo. Se puede morir, no ahogado, sino por los gases que empiezan a entrar en el cuerpo. ¿Sí? Pero bueno, les adelanto eso por ahora. Entonces, llegó el momento
en donde terminamos de armar nuestro rompecabezas. Yo les expliqué, primera parte del rompecabezas, músculos. Les expliqué los centros. Les expliqué ahora las presiones, por lo menos la alveolar. Bueno, vamos a juntar todo para que si el profe les pregunta una ventilación normal, a ver qué le pueden contar. Entonces, yo les quiero mostrar este dibujo. Vamos a ir haciéndolo juntos, vamos a ir repasando el tema para que juntemos todo lo que les conté hasta ahora. Entonces, lo que yo les estoy por contar es qué va a pasar en cuanto a la presión alveolar en una ventilación normal, en un ciclo ventilatorio normal. ¿Está? Entonces, vamos a empezar por el principio. Este dibujito está en el Constanzo, pero yo prefiero ir dibujándoles paso por paso para que me entiendan todo lo que dice. Entonces, vamos a tener el alveolo acá. ¿Ah? Acá les voy a mostrar qué es lo que va a pasar en apnea, ¿cierto? O sea, todavía no comenzó la ventilación. Después, acá, dibujo el alveolo de vuelta. Vamos a dibujar qué pasa con las presiones durante la inspiración, ¿no es cierto? Perfecto. Y repasaremos los centros y todo. Sigo. Acá vamos a dibujar qué pasa para que finalice la inspiración y comience la expiración. Final de inspiración y comienzo de expiración. Se corta una y comienza la otra. Y después acá vamos a volver a dibujar qué pasa con las presiones para que se produzca la expiración. ¿Ah? Y volvemos a empezar porque esto es un ciclo ventilatorio. ¿Está? Entonces, empecemos por el principio. Estamos en apnea, ¿no es cierto? ¿Qué significaba apnea? Ausencia de ventilación. Entonces, el aire no se está moviendo. Eso es la apnea, ¿no es cierto? El aire no se está moviendo, la glotis está abierta, así que por lo tanto, la presión alveolar es de 0, siendo que la atmósfera también tiene una presión de 0. Entonces, como pueden ver, en la apnea, ¿por qué no hay ventilación? Porque la presión atmosférica es igual a la presión alveolar. ¿Qué significa? Que como no hay gradiente de presión, no se va a producir ni entrada ni salida de aire. ¿Qué otra cosa podemos agregar acá? ¿Va a haber algún centro respiratorio activado en ese momento si estoy en apnea? Obviamente que no, porque no hay ventilación. Así que no va a haber ningún centro respiratorio activado. ¿Cómo va a estar el diafragma en este momento? Ni siquiera empecé a hacer inspiración. Así que, por lo tanto, mi diafragma va a estar totalmente relajado. ¿Está? O sea, no está pasando nada, podríamos decir. Por eso la apnea es ausencia de ventilación. ¿Está? Ahora, repasemos. Les pregunto, fíjense, ventilación normal es lo que estamos estudiando. ¿Me podrían? Bueno, acuérdense que la atmósfera, siempre voy a poner 0 acá porque estamos hablando de a nivel del mar, todo perfecto. Les pregunto, si yo quiero hacer inspiración normal, vamos a repasar lo que vimos hoy a la mañana, ¿me podrían decir qué centro respiratorio se tendrá que activar? Díganme uno, el más importante que se tiene que activar para que yo haga inspiración. ¿Qué me dirían? ¿Qué centro respiratorio se va a activar acá para que haya inspiración normal? Perfecto, me están diciendo el centro respiratorio dorsal. Buenísimo. ¿Qué es lo que va a hacer el centro respiratorio dorsal? Recuerden, el centro respiratorio dorsal, por el par 10, que a su vez tiene una rama, que es el nervio frénico, va a estimular al diafragma para que se contraiga. Así que se produce la contracción del diafragma. Perfecto. Se activa el centro respiratorio dorsal, contrae el diafragma. Recuerden, si el diafragma se contrae, corto un ratito el dibujo. Repasemos. Entonces, centro respiratorio dorsal, me dijeron ustedes, buenísimo, por el par 10 y su rama, que es el nervio frénico, estimula el diafragma. El diafragma se contrae. Al contraerse desciende y tira de los pulmones hacia abajo. Quiero que miren esto. Si el pulmón estaba de este tamaño, o así, no importa el tamaño, y yo hago esto, quiero que me digan, tengo una cavidad de este tamaño y se agranda. ¿Les parece que me podrían decir qué pasa con la presión en su interior? No importa esta presión. Cualquier cavidad,
si se estira, si se distiende, ¿qué pasa con la presión en su interior? Adentro, ¿qué les parece? ¿Aumenta? ¿Disminuye? Piensen en cualquier cavidad. Perfecto. Flor me dice que disminuye. Tatiana me dice que disminuye. Exacto. ¿Se acuerdan? Hay una ley que les tengo que explicar que me justifica esto, pero por ahora no importa, quiero que lo entiendan. ¿Se acuerdan la relajación isovolumétrica? ¿Qué hacía el ventrículo? Al relajarse bajaba la presión en su interior. Bueno, acá lo mismo. El diafragma al bajar, recuerden que el diafragma está cubierto de pleura. La pleura está pegada con la otra, entonces tira de los pulmones hacia abajo en realidad, pero no importa. El pulmón que está así aumenta su tamaño. Entonces, cualquier cavidad que aumente su tamaño, que se distienda, lo que está en su interior disminuye la presión. Ahora, vamos a traducir esto a lo que ya sabemos. Y ahí realmente podemos cerrar las ideas. Entonces, vamos de vuelta. El centro respiratorio dorsal estimula que el diafragma se contraiga. Cuando el diafragma se contrae, desciende. Esto me aumenta el diámetro vertical del tórax, ¿no es cierto? Me expande la caja torácica. Entonces los pulmones, si se expanden, disminuye de 0, la presión baja. ¿A cuánto va a bajar? Baja 1 centímetro de agua. Entonces descender el diafragma y tirar de los pulmones hacia abajo hace que la presión dentro del pulmón baje de 0 a -1. Les pregunto entonces, si la presión bajó a -1, ¿me podrían decir qué va a pasar acá con el aire? ¿Qué les parece? Tengo 0 en la atmósfera y al descender el diafragma hizo que en el pulmón baje la presión a -1. Eso es lo que provoca, vamos a ponerle con color, eso es lo que provoca la entrada de aire. Entonces ahora realmente están viendo por qué entra aire a los pulmones. Vuelvo a repetir y cerramos toda la idea de todo lo que les estuve explicando hasta acá. Al activarse el centro respiratorio dorsal por el par 10 y su rama, que es el nervio frénico, produce la contracción del diafragma. El diafragma al descender, al contraerse desciende, produce el aumento del diámetro vertical del tórax, o sea, el pulmón se expande un poco. Al expandirse el pulmón, baja la presión alveolar de 0, fíjense cómo baja a -1. Al bajar a -1 queda la presión más baja que en la atmósfera, y por eso entra el aire a los pulmones durante la inspiración. ¿Qué volumen de aire entra a los pulmones? 500 mililitros, que es el volumen corriente. Fíjense cómo ahora sí me cierra todo lo que yo sabía hasta ahora. Estaba muy copada. Lo que pasa es que para llegar a este momento de explicación tienen que estudiar todo lo demás. Por eso les digo, es como un rompecabezas muy, muy grande de 2000 piezas que ahora se terminan armando. Pero bueno, es la mejor forma que encontré para explicarles. Imagínense, yo quiero que ustedes piensen que esto el profe les explicó en la primera clase de Respi, en la primera, este dibujo. Lo obvio, él les hablaba del diafragma, más el centro, más la presión, les reventó la cabeza. Yo les expliqué varias clases después, porque fíjense todo lo que tuvieron que aprender para entender esto. Es un poco complicado Respi, pero bueno. Ahí está. Aline me dice, ¿puedo enganchar la explicación con la ley de Boyle? Exactamente, eso es lo que voy a usar para justificar. Porque seguramente, Aline, ya vamos a ir a ese tema enseguida, seguramente cuando vos le estés explicando esto al profe te va a decir, y bueno, ¿y por qué vos me decís que al expandirse el pulmón baja la presión alveolar? ¿Cómo me justificas esto? Ahí vamos a hablar de la ley de Boyle y la ley de Charles Guy Lussac, ¿está? Enseguida. Yo por ahora quiero que me entiendan que si se expande el pulmón, cae su presión, o sea, la presión alveolar baja. ¿Cómo le van a justificar eso al profe? Como dice Aline, por la ley de Boyle, que la tenemos escrita ahí y ya les voy a explicar. Exactamente, espectacular, buenísimo. Ahora, enseguida vamos a esa ley, Aline, así que buenísimo, muy buena la acotación. Perfecto. La pregunta es, piensen ahora en esto. A medida que va entrando aire a los pulmones, ¿qué les parece que va a pasar con esta presión? Entonces, el pulmón se expandió, la presión cayó a -1, perfecto, pero ahora empieza a entrar aire. ¿Qué les parece que va a pasar con ese aire que empieza a entrar? ¿La presión va a seguir igual? ¿Piensan que se va a hacer más negativa? ¿Que se va a hacer más positiva? ¿Qué me dirían? Empieza a entrar aire. La presión cayó a -1 porque se expandió el pulmón, ahora empieza a entrar aire. Recuerden, el aire tiene presión, así que, a ver, me dicen...
Perfecto, Thais me dice, se empieza a subir, o sea, se empieza a ser positiva hasta que se iguala la presión. Exactamente. La presión era negativa porque se expandió el pulmón, pero ahora empieza a entrar aire, ¿no es cierto? Empieza a entrar, así que ¿qué empieza a pasar? Ese aire empieza a generar presión acá adentro. La presión empieza a subir hasta que se vuelve a ser cero. De -1 sube a 0. Recuerden que -1 significa un valor más bajo que 0, ¿está? Vuelve a subir a 0. Piensen, vamos de vuelta, ¿qué pasó acá? La presión volvió a ser 0, al igual que la atmósfera. ¿Va a continuar entrando aire a los pulmones? No, porque nuevamente nos quedamos sin gradiente. Así que esto me marca el final de la inspiración. Por favor, no le digan apnea. ¿Por qué? Porque van a decir, Hermi, pero me estás diciendo que acá deja de haber inspiración. ¿No sería apnea? No, porque es solo un momento en donde termina inspiración y comienza expiración. ¿Por qué otro motivo no es apnea? Está bien, las presiones del alveolo es 0 igual que la atmósfera, pero piensen en esto. En este momento, el centro respiratorio dorsal está activado todavía, no se inhibió. Por otro, acá no había activado ningún centro en apnea, acá el centro respiratorio dorsal todavía está activado, todavía no lo inhibí. Acá en apnea el diafragma está relajado, y piensen que acá el diafragma está totalmente contraído. Si acá estaba en T10, acá arriba, acá está en T12, está bien contraído, los pulmones bien expandidos, llenos de aire. ¿Ah? Así que no me pueden decir que esto es apnea, al igual que esto, no. Esto es apnea. Esto simplemente es final de este proceso y comienzo de este, no es ninguna pausa. Simplemente termina expiración y ya inmediatamente va a comenzar expiración, ¿está? No es apnea justamente por todos los motivos. Lo único que coincide es que las presiones alveolares es 0 igual que acá, nada más, el resto no coincide nada. ¿Ah? Perfecto, buenísimo. Les pregunto, ¿me podrían decir cómo hago para inhibir al dorsal? ¿Se acuerdan qué centro se tiene que activar para inhibir al centro respiratorio dorsal? Tienen que decirme uno nada más, el más importante. ¿Cuál es el centro que me va a inhibir al dorsal y por lo tanto me va a cortar la rampa inspiratoria? Aparte de las presiones, ¿no es cierto? A ver. Perfecto, Flor me dice centro respiratorio neumotáxico. Exactamente, entonces, finaliza la inspiración porque se igualaron las presiones, pero también porque para que se inicie la expiración, se va a activar el centro respiratorio neumotáxico, como dice Flor. Si se activa el neumotáxico, me inhibe al dorsal. Si se inhibe al dorsal, que era el que me produjo la contracción del diafragma, ya no se va a contraer el diafragma, por el contrario, se va a producir la relajación del diafragma. Perfecto. Entonces, vamos de vuelta. Centro respiratorio neumotáxico inhibe al dorsal, o sea, me corta la rampa inspiratoria. Como el dorsal ya no está activado, deja de inervar al diafragma, entonces el diafragma se relaja. Recuerden que cuando el diafragma se relaja, sube y comprime a los pulmones. A eso súmenle las fuerzas elásticas del pulmón, que colapsan los alveolos, que comprimen a los alveolos. Entonces les pregunto, si yo tenía un pulmón de este tamaño y hago esto, ¿por el diafragma o por las fuerzas elásticas? Miren esto, ¿qué va a pasar con la presión acá adentro? Hago así. ¿Qué pasa con la presión acá? ¿Qué les parece? Hoy, para la inspiración, habíamos expandido el pulmón, como que quedó más lugar, bajó la presión. Ahora hago esto, por la fuerza elástica y por el diafragma que está empujando al relajarse, comprime a los pulmones desde abajo, hago así. ¡Tac! ¿Qué va a pasar con la presión acá adentro si se empieza a disminuir el tamaño del tórax, digamos, del pulmón? Lógicamente va a ocurrir lo opuesto que en la inspiración, ¿no es cierto? Es decir, va a empezar a subir la presión. ¿Está? De vuelta, eso lo vamos a justificar en un ratito con la ley de Boyle, la ley de Charles, ya vamos a charlar del tema. ¿No? Ay, este no era, perdón. A ver. Así que, se activa el neumotáxico, el cual corta la rampa inspiratoria, eso va a provocar que el diafragma se relaje, y a eso le sumo las fuerzas elásticas pulmonares, que me están generando presión para que el aire no entre más al pulmón,
¿tá? Entonces, ¿qué va a provocar eso? Va a hacer que la presión, que hace un ratito era 0 milímetros de mercurio, 0 centímetros de agua, al comprimirse el pulmón, la presión sube. Se hace de más 1 centímetro de agua. ¿Qué me está indicando eso? Que la presión se volvió 1 centímetro más agua, perdón, 1 centímetro de agua más alta en el alveolo que en la atmósfera. Por lo tanto, eso es lo que provoca el gradiente para que salga el aire. Y es lo que ocurre en la expiración, ¿tá? Al comprimirse los pulmones, no le quedó otra, aumentó la presión en su interior, eso provoca la salida de aire, porque ya sabemos que el aire siempre se mueve por gradiente, de un lugar de mayor a un lugar de menor presión. Y finalmente, piensen, al perder el aire del pulmón, ¿qué va a pasar con esta presión? Al irse el aire, esta presión va a empezar a bajar hasta 0. Y comenzamos todo de vuelta porque llegamos a la apnea. Les pregunto, sabiendo todo lo que saben hasta ahora, ¿les pareció tan difícil la explicación? Si yo les hubiera explicado todo esto junto, yo les dije, les voy a explicar por parte. Si yo agarraba la primera clase de fisio y les explicaba todo esto junto, se iban a pegar un tiro y dije, bueno, listo, no estudio más, ¿está? Entonces, les expliqué centro respiratorio, les expliqué músculo, les expliqué presiones. Ahora junté todo. ¿Sí? Ese es el ciclo ventilatorio. Igual no está completa la historia, me falta la presión intrapleural, pero ya vamos a llegar a ese tema, ¿está? Enseguida. Estamos viendo qué pasa dentro del alveolo, en un rato vamos a ver qué pasa fuera del pulmón, en la pleura, ¿está? Pero bueno, este mismo gráfico lo tienen en el Constanzo. Lo único que el Constanzo no dice esto, que acá yo les hice repasar, ¿no es cierto? Esto está repaso. El Constanzo tiene este dibujito nada más, sin la explicación de los centros y eso. Pero no hay problema, nosotros lo fuimos completando para que, bueno, para que ustedes repasen. Perfecto. A ver. Desde que empezamos Respi no dejo de notar que inspiro y expiro, sí. Eso se llama ataque de pánico. No, o les va a pasar al estudiar fisio. Yo, por ejemplo, una vez que aprendí cómo era una inspiración, un estornudo, estaba, bueno, ahora inspiré, ahora en digestivo con deglución les va a pasar lo mismo. Bueno, ahora moví la lengua así, para masticar así. Uno empieza a pensar las cosas que hace, fisiológicas, digamos, pero bueno, re loco se volvió. Suele pasar. Entonces, ¿tienen que apagar la luz? No, vamos a dejar aprendiendo. Entonces, hace un ratito, como pueden ver, les expliqué, no, para hacer calor. Les expliqué, ¿no es cierto?, que era la presión alveolar. Ustedes me pudieron contestar sin problema que el aire siempre se mueve de un lugar de mayor a un lugar de menor presión. Acá está lo que estuvimos repasando, ¿ven? Yo les quise explicar paso por paso. Como les dije, este dibujo está en el Constanzo, sin la parte roja, digamos, sin la parte de los centros, qué centro se activó, qué centro se inhibió. Solo me habla de la presión. Este dibujo, de todas maneras, no está completo porque me falta la presión intrapleural. Por eso más adelante, ya van a ver, volví a poner el pizarrón, pero con el mismo pizarrón con presión intrapleural. Pero vamos por partes. Ya vamos a completar este dibujo, no se preocupen. ¿Está? Entonces, vamos a suponer que ustedes le están explicando al profe este tema. Y le dicen, bueno, profe, el diafragma al descender expande a los pulmones y eso hace que la presión alveolar descienda a -1. Y ahí el profe les para y les dice, bueno, pero ¿por qué vos me decís que desciende la presión? ¿Por qué? ¿Cómo me justificas? Bueno, hay leyes que vamos a sumar acá que me permiten justificar por qué cuando se expanden los pulmones cae la presión a -1. ¿Por qué cuando los pulmones se comprimen, ya sea por el diafragma o por las fuerzas elásticas, aumenta la presión? Bueno, hay leyes que me van a permitir explicar esto que les estoy contando. Una de las leyes que más me permite explicar esto es la ley de Boyle, que justamente hace un ratito, si recuerdan, creo que, no me acuerdo quién era, hace un ratito, entonces, Aline me dijo, ¿puedo enganchar esto con la ley de Boyle para justificar de lo que estamos hablando? Exactamente. Entonces, esto es pregunta de bolillero también. Dice, explicar ley de Boyle, ley de Charles, ley de Henry, un montón de leyes pide el profe. Bueno, vamos a ver las que nos sirven a nosotros ahora. Una de las leyes que me permiten explicar por qué varía la presión alveolar durante la ventilación es la ley de Boyle. Entonces, empecemos por la definición.
¿Qué es? Ah, pregunta de Choice. El profe en una de las preguntas de Choice, fíjense, yo les pasé ya en respiratorio, dice, hay una ley que dice tal y tal y tal cosa. ¿Qué ley es? Opción A, ley de Boyle, opción B, ley de Henry, opción C, ley de Fick. Apareció por ahí. No me acuerdo qué ley preguntó, pero era una de esas, ¿no? Entonces, ¿qué me dice la ley de Boyle? Me dice, si un gas a temperatura constante es sometido a cambios de volumen, se observará que la concentración del gas será inversamente proporcional al volumen. Y por consiguiente, las presiones serán también inversamente proporcionales. Bueno, hay un primer problema con esta ley que nos cuesta entender, por eso vamos a volver a dibujar. Esperen que voy a buscar otro. Bueno, hay un problema con la ley de Boyle y nos vamos a confundir por eso. Habla de volumen. Acá. Uy. La ley de Boyle me habla de volumen. Entonces yo digo, cuanto más volumen, olvídense de la ley de Boyle. Vamos a suponer que yo estoy pensando, bueno, un gas tiene mucho volumen. Entonces yo digo, me imagino, mucho volumen es mucho gas, por lo tanto mucha presión. Bueno, vieron que por lógica, yo sin entender la ley de Boyle hubiera pensado eso. Cuando Hermi me dice mucho volumen, yo digo mucho gas. Y seguramente si es mucho gas, tiene mucha presión y por eso, no, nada que ver. Fíjense qué rara que es la ley de Boyle. Entonces les voy a hacer un dibujo para que ustedes entiendan que presión y volumen no es lo mismo en el caso de los gases. Si yo estoy hablando de agua, digo, mucho volumen de agua ejerce mucha presión. Si digo, tengo mucha glucosa, claro, cuanto más glucosa tengo, más presión. En el caso de los gases no es así, por eso cuesta entender esta ley. Cuando un gas tiene mucho volumen, en realidad su concentración disminuye y su presión también. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, les muestro un dibujo y van a ver que no es tan complicado. Esto me lo enseñó YouTube, porque en los libros cuesta entender. Hay un chico en YouTube que no me acuerdo quién era, que miré el video y quedé así, y ahí ya me quedó. Entonces, les muestro este ejemplo para que me entiendan que no es lo mismo presión que volumen en el caso de los gases. Entonces, vamos a suponer que yo tengo un recipiente con un gas, puede ser aire, el que ustedes quieran. ¿Ah? Tengo dos recipientes. Bueno. Acá voy a dibujar 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Está? Tengo 12 partículas de un gas. ¿Está? Las 12 partículas ocupan este volumen, este espacio, ¿ven? Las 12 partículas. Bueno, voy a dibujar las mismas 12 partículas de un gas y para que ustedes vean. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fíjense, dibujé el mismo tamaño, dibujé 12 partículas, pero fíjense esto. ¿Qué pasó? Sin estudiar volumen, presión ni nada, este gas está ocupando más lugar, ¿no es cierto? Este gas está ocupando menos lugar. Bueno, este gas tiene más volumen. ¿Está? Vamos a empezar por ahí. Entonces, lo que yo quiero que entiendan para explicarle, no le digan esto al profe, es para que ustedes entiendan. Cuando yo digo que un gas ocupa más volumen, significa que ocupa más lugar, vamos a decirlo así. En cambio, tengo las mismas 12, 12 moléculas, lo mismo que acá, pero ocupan menos lugar, dicho de otra manera. Ocupa menos volumen. Es el mismo gas. ¿Me podrían decir cuál es la diferencia? Sin hablar de leyes ni nada. ¿Qué diferencia hay entre estas 12 moléculas y estas? ¿Qué me dirían? Por lo que ven ustedes, ¿qué les parece? ¿Por qué este ocupa más volumen y este ocupa menos? Miren el dibujo y díganme qué les parece que es lo que están viendo ahí. Tengo 12 moléculas y 12. ¿Por qué esta ocupa más volumen y esta ocupa menos? Sin ninguna ley, es lo que yo veo. A ver qué me dicen. Taín me dice, ocupa menos lugar, o sea, menos volumen, pero están más juntas. Está exactamente. ¿Está? A ver, una aclaración antes de seguir. Flor me dice porque se repelen. En realidad, los gases no tienen carga, así que no se repelen. Por ahí si fueran iones o, no sé, partículas con carga, sí. ¿Está? En realidad no se van a repeler, por el contrario, se van a chocar. ¿Está? Pero así que
Pero bueno, son opiniones que estamos viendo, a ver, vamos a buscar la correcta. Thais me dice, porque están más juntas. Claro, si ustedes miran, ¿por qué estas 12 moléculas de gas ocupan más volumen? Porque están más separadas. ¿Por qué estas 12 moléculas de gas ocupan menos volumen? Porque están más juntas. Y acá viene la parte más importante. Pensemos en energía cinética. Vamos a remontarnos a primera era, cuando yo les explicaba por qué los solutos pasaban al otro lado de la membrana. ¿Se acuerdan que los solutos, cualquiera, tenían energía cinética? Por lo tanto, chocaban entre sí y de esa manera generaban la presión como para pasar al otro lado de la membrana. Bueno, las moléculas de este gas y de este, lo mismo, van a estar chocando entre sí. Ahora, quiero que piensen en lo siguiente. Si las moléculas están muy lejos, ¿van a poder chocar entre sí? En cambio, si están muy cerca, ¿van a poder chocar entre sí? Lógicamente, cuanto más cerca estén las partículas, más veces van a poder impactar entre sí, van a poder chocar. Por lo tanto, al estar más cerca, chocan más entre sí, generan más energía cinética y por lo tanto generan más presión, que eso es lo que yo necesito para que el gas se mueva. Entonces, un gas que ocupa menos volumen, es decir, menos lugar, las moléculas de ese gas, al estar más cerca, como dijo Thais, se van a chocar más entre sí. Chocar significa que se van a ir traspasando su energía cinética, y eso le va a permitir moverse, o sea que va a generar más presión. Un gas que ocupa menor volumen tiene más concentración, dice la ley, está más concentrado, y eso genera más presión. Ahora, el gas que está más expandido, o sea, que ocupa mayor volumen, que sus moléculas están más separadas, estas moléculas, como están un poco lejos, no alcanzan a chocar tanto entre sí. Por lo tanto, no se transmiten tanto su energía cinética y no generan tanta presión. Necesito saber si me entendieron lo que dije. Está escrito en el pizarrón, pero no sé si se dieron cuenta que volumen y presión son inversamente proporcionales. Para que ustedes se lo expliquen al profe, con sus palabras, le van a decir la ley, pero se lo van a explicar. Profe, cuanto más volumen ocupa un gas, más expandido está, más separadas sus moléculas, por lo tanto, no pueden impactar o chocar tanto entre sí. Así le van a decir, porque así el profe lo explica. Al no chocar tanto entre sí, no se pueden transmitir su energía cinética. Por lo tanto, no tienen tanta presión para poder moverse hacia otro lado. Recuerden que el aire se mueve por presión. En cambio, si el gas está más comprimido, es decir, se ocupa menos volumen, las partículas al estar más cerca pueden impactar, pueden chocar más entre sí, se van a ir transmitiendo su energía cinética y eso hace que generen mayor presión, que es esa energía cinética, para moverse hacia otro lado. ¿Está? ¿Se entendió lo que dije? Si lo piensan así, con este dibujo, eso es la ley de Boyle. Fíjense qué fácil. ¿Algo que no me hayan entendido? Ya lo vamos a leer. Ahora, quiero que se imaginen que lo que les dije es el pulmón. Ahora eso. Perfecto. Pensemos en el pulmón. A ver, ¿dónde está el dibujo? Miren, si les muestro el dibujo ahora claro, por eso era. Cuando el diafragma se contrae y desciende durante la inspiración, los pulmones se expanden. Miren esto. Se expanden, aumenta el volumen. Ustedes acuérdense que el pulmón ya tiene aire. Entra más después, pero ya tiene. Entonces, cuando el pulmón se expande, porque el diafragma se distiende, se desciende, el pulmón se expande. ¿Se acuerdan de esto? ¿Por qué la presión baja? Acá tienen. Al expandirse los pulmones, el aire que ya está en el pulmón ocupa más volumen. Por lo tanto, como las moléculas de aire que ya están en el pulmón de antes, no pueden chocar entre sí y baja la presión. Miren, baja la presión. Es por eso. ¿tá? Entonces, los pulmones se expanden, las moléculas de aire que ya están de los pulmones del ciclo anterior están más separadas y no ejercen tanta presión. ¿Ven? La presión alveolar baja. Al expandirse el pulmón, la presión alveolar baja. Ley de Boyle. Fíjense qué interesante. Entonces, le van a recitar de memoria al profe la ley de Boyle, pero él les va a estar escuchando con atención que ustedes le expliquen esto, lo relacionen con esta ley. Por eso, no quiero que se la digan de memoria. O sea, díganle,
profe, la ley de Boyle dice esto, esto y esto. Bueno, ¿cómo aplico eso al pulmón? Le van a decir el profe, le explican este dibujo, todo. Bueno, ¿cómo relaciono lo del ciclo ventilatorio con lo que le estoy diciendo de la ley de Boyle, profe? Bueno, ¿vio cuando yo le expliqué que el pulmón se expande porque el diafragma desciende? Bueno, al expandirse el pulmón, sería como este ejemplo del recipiente que tiene más volumen. Entonces, el aire que ya está en el pulmón previamente, ¿tá?, se expande, ¿no es cierto? Significa que las moléculas, al estar más separadas, ejercen menos presión. Por eso la presión alveolar baja, profe. Y ahí le relacionaron ley de Boyle con por qué esto es -1. Vamos al revés. Yo les dije hace un rato que durante la expiración el diafragma se relaja y comprime a los pulmones. Si los pulmones están comprimidos, ¿qué significa? Que el aire que está en los pulmones, al comprimir los pulmones, el aire ocupa menos volumen. ¿Qué significa eso? Que está más comprimido. Las moléculas de aire dentro del pulmón chocan más entre sí y generan mayor presión. Por eso, miren esto, la presión se vuelve positiva o sube, porque a menor volumen aumenta la presión alveolar. Fíjense qué lindo. Cuando uno entiende este tema es como re lindo, cuando no lo entiende es una porquería. Pero es linda la ley de Boyle por eso, si uno la entiende. Pero eso es lo que quiero que piensen. Ahora, si yo hubiera dicho esto es agua, acá hay más agua y acá hay menos agua, y listo, se terminó la historia. Bueno, en el caso de los gases, no. Vamos a hacerla fácil, sin explicar la ley de Boyle, sin explicar ventilatorio. ¿Vieron las garrafas con gas? Las garrafas que tienen gas, el gas está comprimido. ¿Qué pasa cuando ustedes abren la garrafa? Al estar comprimido, al ocupar muy poco volumen, ese gas que está dentro de la garrafa tiene mucha presión, así que yo abro la garrafa y sale con toda la fuerza el gas, ¿tá? El aire comprimido que viene en las armas, lo mismo, está ocupando poco volumen, yo aprieto el gatillo, sale con fuerza, con presión, porque está comprimido. Entonces, si se ponen a pensar, la ley de Boyle existe en muchos lugares. Nosotros lo vamos a ocupar en pulmón, pero la verdad que está buena. Se nota que soy fanática de la ley de Boyle, como se darán cuenta. ¿Puedo explicar con mis palabras la ley o la definición de memoria? Yo les aconsejo que la definición la digan de memoria, luego ahí usen sus palabras para explicar la ley, que ya lo vamos a repasar de vuelta, y finalmente enganchen lo que dijeron de la ley de Boyle con la parte de ciclo ventilatorio, o sea, apliquen la ley al pulmón como hicimos recién, y ahí yo creo que el profe no les puede preguntar nada, porque por ahí les puede pasar que le dicen de memoria y le explican, y le dice, bueno, pero ¿cómo relacionarías eso con ciclo, con ventilación? Bueno, ahí le enganchan. Bueno, en el pulmón, durante la inspiración, profe, al expandirse el pulmón, aumenta volumen, disminuye presión. Por eso la presión alveolar se vuelve negativa. En la expiración, el diafragma y las fuerzas elásticas comprimen al pulmón, así que el aire ocupa menos volumen, está comprimido. Eso hace que aumente la presión alveolar. Por eso el aire sale, por ejemplo. Y ahí, con moño y todo, le cierran la idea de lo que él quería. Porque eso quiere él. Quiere las leyes como enganchadas con la explicación. ¿Está? A ver. El aerosol, me dice Aline, si es lo mismo. Exactamente. El aerosol, no, alguna vez, seguro hicieron esto, ¿no? Con el aerosol, se escucha líquido, ¿no? ¿Por qué? Está tan comprimido el aerosol o el gas de la garrafa, si alguna vez movieron una garrafa, se siente líquido adentro. El gas está tan comprimido que se vuelve líquido. Cuando yo aprieto el aerosol o abro la garrafa, se expande, se vuelve gas, porque estaba en estado líquido, y sale con una presión terrible. Exacto, eso es el ejemplo de la ley de Boyle. Para que lo entiendan, ¿no? Lo tienen que explicar con respi, pero la verdad que está copado. Entonces, repasemos la ley de Boyle. Vamos a decirlo primero de memoria, y después lo explicamos como le hice yo acá. Entonces, de memoria le van a decir esto al profe. Así está en su apunte. Si un gas, vamos a repasar lo que les conté y van a ver que dice lo mismo acá. Si un gas a temperatura constante es sometido a cambios de volumen, vamos a suponer, si aumenta volumen, vamos a suponer que yo quiero decir acá, se observará que la concentración del gas será inversamente proporcional al volumen. ¿Qué significa? Por ejemplo, si aumenta volumen, disminuye concentración. O sea, el gas está poco concentrado, está más expandido, es lo mismo. ¿Está? Entonces, si hay cambios de volumen, se observará
que la concentración del gas será al revés que el volumen. Si aumenta el volumen, disminuye concentración. Y por consiguiente, las presiones también serán inversamente proporcionales. O sea, disminuye presión. Dicho con mis palabras, si un gas ocupa más volumen, significa que está más expandido, no está tan concentrado. Por lo tanto, no hay tanta presión, ya que las partículas no chocan tanto entre sí. ¿Ah? Así que le dicen de memoria, ahí le empiezan a explicar. En la inspiración, fíjense, al expandirse el tórax, aumenta el volumen del pulmón, o sea, el aire tiene más lugar para ocupar, pero al aumentar el volumen pulmonar, se expanden los gases, es decir, las moléculas de aire se separan más. Al estar más separadas, chocan menos entre sí, o sea, se transmiten menos energía cinética, y eso disminuye la presión que va a ejercer ese gas. Por eso disminuye la presión alveolar, es decir, se vuelve negativa en la inspiración. ¿Qué va a ocurrir en la expiración? Al comprimirse el tórax, ya sea por el diafragma o las fuerzas elásticas del pulmón, eso me comprime a los pulmones, o sea, hace que el aire que tenemos en su interior disminuya su volumen, ocupe menos lugar, digamos. Por lo tanto, los gases se comprimen, es decir, las moléculas de aire se acercan más entre sí. Al acercarse más entre sí, pueden chocar más y se transmiten más energía cinética. Por lo tanto, ese gas, cuanto más energía cinética tenga, más presión va a ejercer. Por eso aumenta la presión alveolar, es decir, se vuelve positiva durante la expiración. ¿Está? Entonces, acá está el ejemplo que les dibujé hace un rato. Aumenta volumen y le dibujé la misma cantidad de moléculas, pero sí disminuye el volumen. Acá está el gas, el aire, y el cuadrado este vendría a ser el recipiente, que es el tórax, por ejemplo, que contiene el aire, bueno, como para que se acuerden. Les pregunto, ¿hasta acá ley de Boyle se entendió? Porque ahora voy a cambiar de ley, voy a hablar de la ley de Charles, que también la podemos relacionar. ¿Ah? Ley de Boyle a mí me encanta, ley de Charles más o menos, ley de Henry, en otro momento les hablo, no me gusta nada. Todas son preguntas de oral del final, según el Boyle, así que lo vamos a repasar. Entonces, vamos a pasar ahora, ya dimos la ley de Boyle, vamos a hablar ahora de la ley de Charles, así les puede preguntar el profe. Ley de Charles es lo mismo que ley de Charles guión Gay-Lussac. Son dos personas en realidad las que descubrieron esto que va a ocurrir acá. ¿Está? En realidad, primero se creó la ley de Charles, después la de Gay-Lussac, y se terminó fusionando para lo que van a leer ahora. Entonces, de memoria de vuelta. ¿Qué me dice la ley de Charles, según el apunte del profe, o de Charles, Gay-Lussac, no importa? Me dice que si una misma cantidad de un gas es sometido a cambios de temperatura absoluta, en kelvins, a presión constante, el volumen sufrirá un aumento proporcional al de la temperatura. No lo podemos aplicar específicamente al ciclo ventilatorio, sino, en realidad sí, pero solamente en la inspiración, básicamente. ¿Por qué? No sé si ustedes se acuerdan que en la primera clase de Respi, yo les dije lo siguiente. Les hablé de las vías de conducción, ¿se acuerdan? Y les dije que la función de las vías de conducción era filtrar, transportar, humidificar, y acá está lo más importante, calentar el aire inspirado. ¿Qué es lo que me dice la ley de Charles con mis palabras? A medida que el aire va entrando a la vía aérea, se calienta, o sea, aumenta su temperatura. Y si el gas aumenta su temperatura, se expande. Y volvemos a la misma explicación de hace un rato. Y si el gas se expande, ocupa más volumen y tiene menos presión. O sea, podría relacionar hasta con la ley de Boyle. Volvamos a mirar esto. Esperen que prenda la luz. Tenemos que relacionar las dos leyes porque las dos ocurren durante la expiración. Boyle y Charles Gay-Lussac. Y durante expiración solo la de Boyle. ¿Ah? Entonces, vuelvo a repetir. La ley de Charles me dice que si un gas es sometido a cambios de temperatura, por ejemplo, si sube la temperatura, por ejemplo, el volumen sufrirá un aumento proporcional al de la temperatura. Dicho con mis palabras, que si a un gas yo lo caliento, aumenta su volumen. Si a un gas yo lo enfrío, disminuye su volumen.
Los gases se expanden cuando yo los caliento. Los gases se comprimen cuando yo los enfrío. Ahora, pensemos esto en el pulmón. Recuerden, cuando nosotros inspiramos el aire debido al flujo, ¿se acuerdan la irrigación venosa que tiene la submucosa en las vías de conducción? Eso me calienta el aire. Entonces, a medida que el aire va entrando, va pasando por la vía aérea, se va calentando. Y al calentarse se expande. Ahora, pensemos en esto. ¿Cómo relacionamos con lo que estamos estudiando con presión alveolar? Vuelvo a repetir. Si a un gas yo lo caliento, se expande. O sea, aumenta volumen. ¿Está? Y ahora relacionamos con Boyle. Si el gas aumenta su volumen porque se calentó, porque aumentó su temperatura, ¿qué pasa con la presión? Disminuye. ¿En qué parte del ciclo ocurre esto? Volvamos a empezar. En la inspiración. ¿Está? Entonces, ¿por qué la presión alveolar se vuelve negativa durante la inspiración? Si lo van a justificar con la ley de Boyle es porque al contraerse el diafragma, los pulmones se expanden. Y eso hace que el aire que ya está en el pulmón ocupe mayor volumen. Si ocupa mayor volumen, disminuye presión. Por eso disminuye la presión alveolar. Eso es ley de Boyle, recién lo dijimos. Ahora, ley de Charles. A medida que está entrando el aire a los pulmones, se va calentando. Ay, perdón, ¿sí? Espera que hay un micrófono. Ahí está. Ay, que no se quiere. Dayana, no le puedo silenciar al micrófono. Ahí está, perfecto, perdón. ¿Ah? Entonces, no podría silenciar el micrófono. Entonces, ley de Boyle ya dijimos, se expanden los pulmones, eso me aumenta volumen y disminuye la presión alveolar, perfecto. ¿Cómo explico la ley de Charles? Recuerden, cuando voy inspirando, el aire se va calentando. Si el aire se va calentando, se va expandiendo. Se va expandiendo. Por lo tanto, disminuye su presión. Así que cuanto más temperatura tenga el aire, menos presión va a tener. Y eso le pasó al aire que está en los pulmones, está más caliente que el de la atmósfera. Por eso la presión es más baja. ¿Tá? Entonces, ley de Boyle me dice que, resumiendo todo lo que les dije, la ley de Boyle me dice que al aumentar el volumen de un gas, o sea, al ocupar mayor lugar, disminuye su presión. La ley de Charles me dice que al aumentar la temperatura en gas, el gas aumenta su volumen. Y si enganchamos con la ley de Boyle, disminuye su presión. ¿Tá? Así que digamos que en la inspiración puedo ocupar las dos. En la expiración solo Boyle. Acá les puse el ejemplo. A medida que se va calentando el aire inspirado, que aumenta su temperatura, el gas se expande. O sea, ocupa más volumen. Y si ocupa más volumen, recuerden que por la ley de Boyle esto va a hacer que baje la presión. Así que acá pongo ley de Charles va hasta acá. Y ley de Boyle va desde el aumento del volumen, lo engancho con la presión, ¿ven? Enganché la ley de Boyle con la ley de Charles-Gay-Lussac para explicar lo que va a pasar en el pulmón. Así que, resumiendo las dos leyes que les conté hasta ahora, durante la inspiración se expande el tórax y se calienta el aire. Al expandirse el tórax, según la ley de Boyle, aumenta volumen, disminuye presión. Al calentarse el aire, el gas se expande, aumenta volumen y disminuye presión. Así que, ley de Boyle y ley de Charles me hablan de por qué disminuye la presión alveolar. En la expiración, al comprimirse el tórax, el pulmón, el gas que está, el aire que está dentro del pulmón se comprime. Eso hace que aumente la presión alveolar y por eso el aire sale. O sea, acá en expiración solo ley de Boyle puedo usar para justificar. ¿Ya? Perfecto. De montaje. Creo que ahí terminaba, sí. Ahí termina entonces presión alveolar. ¿Alguna pregunta entonces? Vamos a suponer que el profe les pregunte en el examen, les diga, si la presión alveolar es positiva, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y ahí le pueden explicar lo del tema del gradiente, que va a salir el aire. Pero recuerden, no importa si el profe les dice presión positiva, negativa o cero. La presión alveolar puede tener presión positiva, puede tener presión negativa o puede ser de cero. Porque en las diferentes fases del ciclo ventilatorio vamos a ver esos cambios de presión.
¿Por qué les aclaro esto? Porque ahora vamos a pasar a estudiar la presión intrapleural. Y algo que no tienen que olvidar, la presión intrapleural siempre es negativa. Ah, lo dije mal, a ver si no. La presión intrapleural siempre es negativa. La alveolar, fíjense, podía ser 0 en apnea, -1 en inspiración, +1 en expiración. La presión intrapleural, que es la que vamos a estudiar ahora, siempre es negativa, siempre, en todo el ciclo. Puede volverse más negativa o menos negativa, pero siempre es negativa, ¿está? Por eso, vamos a suponer que el profe le diga, ¿me podrías explicar qué pasa si la presión alveolar es positiva? Le van a explicar expiración, porque ahí la vimos. Ahora, ¿qué pasa si el profe le dice, la presión intrapleural es positiva? ¿Qué pasaría? Lo primero que le van a decir es que es patológico, porque la presión intrapleural fisiológicamente nunca es negativa, nunca es positiva, siempre es negativa, ¿está? Dicho esto, veamos qué es esa presión intrapleural, así completamos este dibujo, ¿está? Con las dos presiones que necesitamos saber. ¿Cómo vamos hasta acá? La primera parte de la clase fue aburrida, pero esta es más como, hay que pensar más interesante. Entonces, perdón. Ya estudiamos entonces la presión intrapleural, alveolar, perdón, la P-alv. Vamos a estudiar ahora la PIP. El profe le suele llamar la PIP, presión intrapleural. Entonces, empecemos por la definición. ¿Qué es la presión intrapleural? Es la presión existente en el espacio pleural. Es lo más fácil. ¿Ah? Recuerden, entre la hoja, la pleura visceral y parietal está el espacio pleural. Así que ese es el que tiene esta presión que yo ya les comenté en la primera clase de RESPI. Si quieren hacerlo más largo, pero es lo mismo, es la presión existente en el espacio comprendido entre la pleura visceral y parietal, o sea, en el espacio pleural. Es lo mismo. Depende del libro donde lean nada más. Entonces, ¿cuáles son los valores que puede tomar la presión intrapleural en un paciente? Como les dije recién, les vuelvo a repetir, la presión intrapleural siempre es negativa, no se van a olvidar, ¿ya? Fíjense, los valores que puede tener la PIP en una ventilación normal es negativa siempre, ¿ven? Puede tener valores, lo menos negativo posible es -5 centímetros de agua, y lo más negativo posible es -7,5 a -8 centímetros de agua. Entonces, ¿cuándo la presión intrapleural va a ser de -5 centímetros de agua? Recuerden, menos presión negativa, ¿qué significaba? Que la presión en la pleura es menor a la atmosférica, ¿tá? Entonces siempre es menor a la atmosférica, ¿ven? La presión atmosférica, recuerden que era de 760 milímetros de mercurio. Esta tiene 5 centímetros de agua menos, o sea, 755, pónganle un poco menos, ¿tá? ¿Cuándo vamos a tener este valor al inicio de la inspiración? O sea, cuando estamos en apnea, antes de comenzar la inspiración tiene este valor. La pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué si estamos en apnea, si estamos en reposo es negativa? Bueno, hay dos cosas que van a ocurrir que van a hacer que sea negativa. Primero, una de las causas es, quiero que recuerden algo que les dije en la primera clase de respiratorio. Yo les dije que el espacio pleural tiene un líquido, que se llama líquido pleural, ¿está? Que era sintetizado por las células mesoteliales de la pleura, porque la pleura es una serosa. Y yo también les dije que cuando ese líquido se pasaba en cantidad, o sea, más de 15 mililitros, había capilares linfáticos que lo iban a succionar al exceso de líquido. Entonces, estos capilares linfáticos succionando el exceso de líquido pleural, quiero que piensen en lo siguiente. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que ustedes agarran una bolsa, una bolsita chiquitita, de esas que tienen en su casa, y le chupan todo el aire. Hacen esto. ¿Qué piensan que va a pasar? No soplan, succionan el aire de esa bolsa. ¿Qué piensan que va a pasar con las paredes de esa bolsa? Hacen esto, ¿no es cierto? Se pegan. Lo mismo con una botella. Imagínense que ustedes están tomando una botellita de agua y con su boca tapan toda la botella.
y empiezan a tomar agua. Va a empezar a pasar que la botella se va a empezar a deformar y se van a empezar a pegar sus paredes. Bueno, quiero que piensen lo mismo. Cuando los capilares linfáticos empiezan a succionar líquido, eso genera esta presión negativa. ¿Qué hace esto? Hace que las pleuras se mantengan pegadas. Dicho de otra manera, la pleura visceral está adherida al pulmón, la parietal adherida al tórax. Al mantenerse las dos pleuras adheridas, gracias a esta presión negativa, eso hace que el pulmón quede pegado al tórax. ¿Por qué? Porque yo ya les conté una cosa una vez. Si el pulmón se separa del tórax, el pulmón es muy elástico. Hace esto, se colapsa. Entonces, estos capilares linfáticos, al succionar el exceso de líquido, hace que genere esta presión que mantiene las pleuras pegadas. ¿Está? Es decir, pensando en estructuras, los pulmones quedan adheridos a la pared del tórax y ocupan todo este espacio, y no este que pasaría en una patología. ¿Está? Hay otra causa más. Esto les voy a explicar en la clase de mañana en un gráfico, pero bueno, vamos a intentar por ahora para que me entiendan. Yo les conté en la primera clase de respiratorio también que el tórax es una estructura distensible. Entonces el tórax es como que tiende a distenderse. Hay un gráfico que lo explica, pero bueno, el tórax tiende a tirar hacia afuera, sí, tiende a la distensión. En cambio, los pulmones, que son estructuras muy elásticas, quiero que se imaginen, ¿vieron cuando ustedes agarran, vieron así el elástico de la ropa y lo estiran? Si ustedes al elástico lo dejan solo, ¿qué hace? Yo lo tengo estirado así, ¿tá? Si lo suelto, se colapsa, ¿no es cierto? Bueno, quiero que se imaginen que mis manos son el tórax. El tórax tiende a hacer esto. En cambio, tienden a estirarse. Los pulmones, en cambio, tienden a hacer esto. ¿Ven? Si yo los dejo solo, son elásticos, tienden a estar en su máximo reposo. Entonces, el tórax hace esto, mis manos tirando hacia afuera. El pulmón es elástico, quiere colapsarse si lo dejo solito, sin el tórax. Entonces, tórax tirando hacia afuera, pulmones tirando hacia adentro, cada uno tira en sentidos opuestos. ¿Qué hace esto? Que se genere esa succión que yo les estoy diciendo, que también la realizan los capilares linfáticos. Por lo tanto, esa presión negativa se genera en reposo por los capilares linfáticos que succionan el exceso de líquido y por pulmones y tórax tirando en sentido opuesto. El pulmón porque es muy elástico, siempre quiere colapsarse. El tórax porque es muy distensible, siempre quiere distenderse. ¿No? Entonces, al tirar de las pleuras en sentidos opuestos, se genera esa presión negativa y que es de menos 5 centímetros de agua cuando estamos en reposo. ¿No? Acá les puse las causas. Succión de los capilares linfáticos del espacio pleural, que genera esa presión negativa, y después los pulmones tiran hacia adentro del tórax, porque son elásticos, el tórax tira hacia afuera de los pulmones, porque el tórax es distensible. Hay un gráfico que mañana me va a permitir justificar esto que le estoy diciendo, que es un gráfico feo, pero que el profe tomó varias veces en el examen. Ya lo vamos a ver mañana. ¿Ah? ¿Por qué necesito que las pleuras se mantengan pegadas? Ya les dije recién, al estar las pleuras adheridas, los pulmones van a estar pegados al tórax, porque ya vamos a ver mañana, si yo los pulmones los dejo solitos, no adheridos al tórax, se colapsan. Es como un elástico que yo lo tengo estirado, yo lo suelto y el elástico hace esto, vuelve a su diámetro. Bueno, los pulmones, si yo no los tengo adheridos al tórax, se colapsan y me quedaría este tamaño de pulmón. Que este tamaño de pulmón, como mi puño, no se va a llenar de aire. ¿No? Ahora, al final, vamos a suponer, yo estaba en apnea acá, ¿no es cierto? Estoy en apnea. Al final de la inspiración, la presión se vuelve más negativa todavía. De menos 5 pasa a menos 7,5 a menos 8 centímetros de agua, así que sigue siendo más baja que la presión atmosférica. ¿Está? Esto lo vamos a observar al final de la inspiración. ¿Y cuál es la causa? Recuerden que durante la inspiración el diafragma se contrajo, descendió, y esto tiró más de las pleuras en sentido opuesto. La pleura parietal tira más de la visceral y genera más presión negativa todavía. ¿Ya? Por eso se vuelve más negativo. Entonces, esto que yo les dije, vamos a completarlo en nuestro dibujo. A ver, tengo que prender la luz.
¿Dónde están los? Ah. Entonces, el tema es así. Este es el dibujo que hicimos hace un ratito, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, vamos a completarlo. En apnea, yo les dije que, vamos a poner acá afuera el número, ¿no es cierto? Dentro del alveolo, la presión alveolar en apnea es 0 centímetros de agua. Fuera del alveolo, o sea, fuera del pulmón, en las pleuras, en el espacio pleural, es de -5. ¿Está? Así que solamente con el hecho de estar en reposo, la pleura, el espacio intrapleural tiene una PIP de -5. Entonces, comienzo la inspiración. Fíjense entonces, al comenzar la inspiración, el pulmón, el diafragma se contrae, desciende y tira más de la pleura parietal hacia abajo, y la pleura visceral, yo ya les dije, el pulmón siempre quiere colapsarse, así que tira en sentidos opuestos. Así que la presión empieza a bajar, -5, -6, -6,5, -7, -7,5, -8. ¿Está? Entonces, al comienzo de la inspiración, fíjense cómo comencé con -5. Al final de la inspiración y comienzo de la expiración, fíjense cómo se volvió más negativa. Bajó. ¿Saben cómo preguntó el profe una vez? Dice, durante la inspiración, buscar la correcta, creo que decía, durante la inspiración, la presión alveolar adquiere valores subatmosféricos. Sub es por debajo. Supraatmosférico es por arriba. Entonces, por ejemplo, si habla de presión alveolar, este es igual a la atmósfera. El profe lo pondría en algunas preguntas como subatmosférico, por debajo de la atmósfera. Este valor lo pondría como supraatmosférico, por encima de la atmósfera. Fíjense qué palabra rara que ha usado, pero para que tengan una idea. Bueno, fíjense, la presión intrapleural siempre tiene valores subatmosféricos, por debajo de 0, ¿ven? Por -5. A medida que ocurre la inspiración, se vuelve más subatmosférica todavía, más negativa. Este número no es necesario que lo memoricen, porque es como comencé la inspiración y la continúo hasta llegar a este punto. Entonces, con el diafragma relajado, tengo esa presión. Con el diafragma bien contraído, tengo esta. Luego de eso, el diafragma se vuelve a relajar con la expiración. Si el diafragma se vuelve a relajar, por favor, no me digan que la presión intrapleural se vuelve positiva. No, porque nunca es positiva. Díganme que sube. Acá díganme que baja, se vuelve más negativa. Acá díganme que sube, que se vuelve menos negativa. No me digan que se vuelve positiva, porque ahí sí estaría mal dicho. Yo les entiendo lo que me quieren decir, pero no lo digan así. Entonces, de -8, el diafragma, -7,5, -8, el diafragma se vuelve a relajar, porque recuerden que se cortó la rampa inspiratoria. Así que empieza a subir otra vez la presión intrapleural. Nunca se hace positiva, ¿sí? Siempre sigue siendo negativa. Entonces, de -8, -7, -6,5, -6, -5, y vuelvo al inicio. Entonces, ¿ven? Al inicio de la inspiración, -5 centímetros de agua. Al final de la inspiración y comienzo de la expiración, -7,5, -8. Pero nunca es 0, nunca es positiva. ¿Está? Con esto, les muestro 2 segundos. Tenemos completo ya el dibujo de las presiones. Así que yo les hice en un pizarrón aparte, es el mismo. Entonces, fíjense, era para que no se confundan tanto. ¿Ven que esto les dibujé yo al principio de la clase, ven? Y después les expliqué las presiones, presión intrapleural, vamos a hablar un ratito del neumotórax enseguida, y esta, ¿ven? Es el mismo pizarrón que este, el mismo, solamente que le agregué la intrapleural, así que al dibujo que estuvieran haciendo, que hicimos recién, lo único que hice acá, ¿ven? Es agregarle las presiones, ¿ven? -5 al inicio de la inspiración, -8. Entonces, fíjense que lo podemos relacionar. Cuando el diafragma se contrae, no solo provoca el descenso de la presión intrapleural, la alveolar, por lo que dijimos de la ley de Boyle y de Charles, sino que también hace que al descender el diafragma tira de las pleuras hacia abajo, generando más presión intrapleural negativa. ¿Está? Ahora, si el diafragma se relaja, sube, las pleuras ya no están, digamos que el diafragma tira en el mismo sentido que el pulmón, por eso la presión intrapleural
no se vuelve tan negativa, menos negativa que antes y vuelve a menos 5. ¿Ya? Les tengo que hacer dos preguntas. Primero, ¿cómo harían ustedes para medir la presión intrapleural? Eso preguntó el profe. ¿Cómo le miden al paciente la presión intrapleural sin dañarlo, sin provocarle ningún daño? Ustedes me dirían, bueno, yo hubiera pensado sin estudiar fisio, ¿no? Y le pongo una aguja entre las dos pleuras para medir la presión adentro. Si ustedes llegan a pinchar la pleura, lo que le van a provocar al paciente es un neumotórax. ¿Por qué? Quiero que miren esto. Piensen lo que les dije recién. La presión intrapleural es negativa. Miren este dibujo. Acá les dibujé bien separadas las pleuras, ¿no es cierto? Miren, la presión intrapleural es negativa. ¿Qué pasa si ustedes le pinchan al paciente y le hacen un orificio como el que tienen acá? Piensen desde el punto de vista del gradiente. ¿Qué va a pasar con el aire que está en la atmósfera? ¿En qué sentido se va a mover? Si ustedes le meten una aguja al paciente, le van a perforar la pleura. Por lo tanto, la pleura va a quedar comunicada con la atmósfera. Y adivinen qué va a pasar con el aire, que lo venimos estudiando desde siempre. El aire se mueve por gradiente. Va a empezar a entrar aire a la pleura. El aire, al entrar a la pleura, me las va a despegar. ¿Y qué les dije yo que ocurría cuando yo despego las pleuras? El pulmón, si yo lo dejo solo, se colapsa. Es como que yo les diga, mi remera se mantiene estirada porque yo la estoy estirando. Tiene fibras elásticas mi remera. ¿Qué pasa si yo la suelto? Y va a hacer lo que sabe hacer el tejido elástico, que es colapsarse. Entonces, vamos con la primera pregunta. ¿Cómo puedo hacer para medir la presión intrapleural? Uy, se cortó, parece. Hola, hola. Mi computadora sabe que es las 6 y por eso se está cortando, ¿sí? Pregunta de examen, entonces. ¿Cómo podemos hacer para medir la presión intrapleural? Pensemos, no puedo meter una aguja entre las pleuras porque lo voy a matar al paciente. ¿Dónde están las pleuras? En el mediastino. Pensemos, ¿podríamos meter un aparato que mida las presiones en un órgano que es hueco, que también está en el mediastino y que por lo tanto al estar en el mediastino va a tener la misma presión que la pleura? ¿Qué les parece? Meto un aparato en un órgano hueco que está en el mediastino, que no le voy a dañar al paciente porque el órgano es hueco, está bien en el mediastino entre las dos hojas y por lo tanto va a tener la misma presión. ¿Qué van a hacer? Van a meter un esfingo, van a meter un aparato que mida la presión en la luz del esófago. Pregunta de examen horrible, pero que está buena. Entonces, ¿cómo hacen para medir la presión intrapleural? Van a meter un aparato que mida la presión en la luz del esófago. ¿Por qué? Porque el esófago es un órgano que está en el mediastino y que por lo tanto tiene las mismas presiones que la pleura. Así que si ustedes miden la presión en el esófago, la pleura tiene la misma presión. La luz del cuerpo del esófago, no los esfínteres. El cuerpo del esófago tiene la misma presión que la pleura en reposo. Fíjense qué interesante. Pregunta de examen, ¿ah? No voy a meter una aguja. Y lo último que les voy a decir, ¿qué pasa entonces? Si me entendieron lo que dije. La pleura siempre, el espacio pleural, siempre tiene que tener presión negativa. Eso mantenía las pleuras pegadas. Por lo tanto, ¿qué pasa si yo tengo presión positiva? Esa podría ser la pregunta del profe. Si la presión negativa mantenía las pleuras pegadas, ¿qué pasa si la presión es positiva? Las pleuras se separan. ¿Y qué va a pasar si el pulmón se separa de la pleura? O sea, el pulmón se separa del tórax, se colapsa. Eso se llama neumotórax. Perfecto, Flor, exactamente. Entonces, esto le encanta preguntar al profe. ¿Qué es el neumotórax? Es la presencia de aire en el espacio pleural. ¿Cuáles pueden ser las causas de neumotórax? Traumatismos. Caso clínico. Paciente que lo intentaron asaltar y le pegaron un tiro en los pulmones. O puede ser shock hipovolémico, y le está por preguntar cardio, o puede ser neumotórax, porque la herida entró en el pulmón. Ténganlo en cuenta. Paciente que lo intentan asaltar y le apuñalan en los pulmones. O se está por desangrar el paciente y le está por preguntar shock hipovolémico, o neumotórax, ¿está? O fracturas de costillas. Por ejemplo, en un accidente de tránsito, el paciente se fractura
la costilla queda astillada y le perfora la pleura, ¿está? De todo nos puede preguntar, sí, pero van a ver que hay una pregunta que es al paciente lo intentan asaltar y lo apuñalan. Otro es que le pegan un tiro. Y ahí el profe, hay veces que preguntó el mismo caso, pero en uno preguntó lo que se desangró, hipovolémico, y en otro neumotórax. Así que sí. Eso puede ser en cuanto a traumatismos. Puede ser atelectasia, es decir, colapso alveolar patológico, ¿se acuerdan? O si lo quieren decir de otra manera, disminución del relleno alveolar. O si no, el enfisema pulmonar. El enfisema pulmonar, al destruirme los alveolos, puede ser que algún alveolo quede comunicado con la pleura. Entonces, en el caso de la atelectasia y el enfisema, el aire viene desde el pulmón, va a la pleura. En el caso de los traumatismos, el aire entra desde afuera, desde la atmósfera. Pero siempre, tanto en la atmósfera como en el alveolo, siempre tiene más presión que en la pleura. Así que el aire puede venir de afuera, por la herida de bala, el apuñalado o la costilla que me perforó la pleura, o el aire puede ir del pulmón a la pleura. ¿Por qué? Porque la atelectasia me rompió un poquito de pulmón y sale el aire. O el enfisema, el cigarrillo, lo que sea, me destruyó un poquito de pulmón y el aire se fue hacia la pleura. Entonces, al romperse la pleura, el espacio pleural, que es lo más común, como ven acá en el dibujo, se comunica con la atmósfera. Entonces, como pueden ver que el aire siempre se mueve por gradiente, desde un lugar de mayor presión el aire entra a un lugar de menor presión. ¿Qué pasa? Ese aire ocupa el lugar y me empieza a despegar las pleuras porque empieza a hacerse positiva la presión intrapleural. Dayana me pregunta cómo serían los neumotórax espontáneos. No les quiero asustar, pero las personas que fuman pueden tener neumotórax espontáneos, ¿está? Yo no fumo. Las personas que fuman pueden tener neumotórax espontáneos. ¿Cómo? A mi hermano yo calculo que le pasó una vez. Él estaba acá en casa hace unos años y hace esto. Y de repente dice, dice así. Le empezó a doler la espalda. No es grave porque no se colapsa todo el pulmón. ¿Qué pasó? Las grandes presiones que él hizo cuando tosió, más sus paredes alveolares adelgazadas, hizo que se rompan algunos alveolos y el aire salió a la pleura. Eso es un neumotórax espontáneo. Es muy común en los pacientes fumadores. No es grave porque es muy poquito el aire que salió a la pleura. Se reabsorbe. Eso es más el espontáneo. Ahora, el de herida de bala, el otro es... Así que el neumotórax espontáneo es cuando se rompe algunos alveolos, se forma una burbuja de aire ahí en la pleura, generalmente por toser en pacientes fumadores. ¿Tá? No es grave, pero causa un dolor de espalda terrible en la zona donde está el neumotórax. ¿Tá? Entonces, fíjense, ¿qué le va a pasar a este paciente? Al romperse la pleura, esto, lo que le estoy contando es lo más grave, no el espontáneo, ¿está? Entonces, empieza a entrar aire desde la atmósfera. ¿Por qué? Porque en la atmósfera hay mayor presión que dentro del espacio pleural. Así que siempre el aire se mueve de un lugar de mayor a un lugar de menor presión. Al entrar aire al espacio pleural, o lo pueden explicar de dos maneras. El aire me despega las pleuras, o mejor si le dicen al profe que la presión intrapleural se vuelve positiva. Porque recuerden, ese aire que empieza a entrar al espacio pleural genera presión. La presión se vuelve positiva, las pleuras se despegan. Y si yo lo dejo al pulmón solo, no pegado a la otra pleura, el pulmón se colapsa porque es muy elástico. Por lo tanto, si el pulmón tenía este tamaño y ahora tiene este, el de mi puño, ¿va a poder entrar aire ahí con la inspiración? Imposible. El paciente le va a dar un paro respiratorio. Por otro lado, al colapsarse los pulmones, el pulmón empuja al corazón. Imagínense los dos pulmones, ¿sí? Comprimen al corazón. El corazón, al estar apretado por los pulmones colapsados, no se puede llenar. Shock obstructivo. Shock, presión baja, por una obstrucción. Yo les dije que el neumotórax es una causa de shock obstructivo. Por lo tanto, si disminuye el llenado ventricular, al paciente le da un shock obstructivo y le da un paro cardíaco. Así que, primer capítulo de Good Doctor, ¿miraron? El doctor ese que tiene TEA, que tiene trastorno del espectro autista. El primer capítulo de The Good Doctor es un niño que se cae un cartel en un aeropuerto y le provoca un neumotórax.
¿Qué es lo que hace el doctor? El doctor, lo que hace es drenarle el aire que tiene. Ese es el tratamiento. Lo que pasa es que lo hace con unas herramientas así súper caseras, pero bueno, así que está bueno. Entonces, para que vean lo que les estoy diciendo, pues parece que exagero cuando digo que el pulmón tiene de tamaño. Pero acá les va a gustar por ahí esta parte. Miren esto, y nos vamos. Miren esto y nos vamos. Quiero que miren. A ver, vamos a hacerle más zoom. Quiero que miren el pulmón, acá está el corazón, ¿ven? Quiero que miren el pulmón izquierdo del paciente, ¿ven? Se ve toda la trama pulmonar, ¿ven? Esta radiografía está perfecto, ¿ven? Toda la trama pulmonar. Ahora, quiero que miren acá. Ahí. ¿Alcanzan a ver el neumotórax del pulmón derecho? Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Miren toda la trama pulmonar del lado izquierdo, miren. Acá está el pulmón del paciente este, ¿ven? ¿Cómo me doy cuenta? Porque veo trama pulmonar. ¿Ven la zona restante? Que no veo, ahí, borré. Acá está el pulmón. ¿Alcanzan a ver? Este dibujo me encanta. ¿Ven? Ahí está el pulmón del paciente. Miren el resto de la zona. ¿Cómo se dan cuenta que ahí no hay pulmón? Porque no se ve la trama pulmonar. Entonces, significa que acá está la pleura del paciente, la pleura parietal, y acá está la visceral. Todo este espacio está lleno de aire. Obviamente, el pulmón acá no tiene el tamaño de un puño, pero está recontra colapsado. ¿Está? Así que fíjense, eso es un neumotórax. No se ve la trama pulmonar en el paciente. Si quieren les paso este dibujito. Les muestro otro dibujo que está peor. Miren esto. De vuelta, pulmón izquierdo. ¿Alcanzan a ver acá la trama? Se ven los vasitos sanguíneos un poco. Ahora, acá está el pulmón del lado derecho, ¿ven? Es como yo les digo. Se forma lo que se denomina muñón pulmonar. ¿Por qué muñón? Porque es como un puño. ¿Vieron esas personas que le cortan un miembro, que le queda un muñón? Bueno, el resto, todo esto que ustedes ven acá, en realidad que no ven porque no se ve trama, esto es todo aire. Y miren lo que quedó el pulmón de lo colapsado que está. ¿Tá? O sea, este es un recontra neumotórax del lado izquierdo, ¿ven? Así que es así como les digo, o sea, el pulmón se colapsa muchísimo, no es que, bueno, apenas, no hay problema. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que van a hacer? Van a hacer punción a la altura del séptimo espacio intercostal. Recuerden, la punción la tienen que hacer en el reborde superior. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que hay en el reborde inferior de las costillas y que al paciente le puede hacer peor? Recuerden que en el reborde inferior de las costillas está el paquete vasculonervioso. Le llegan a pinchar ahí y le va a doler una barbaridad y le van a provocar más daño porque va a empezar a sangrar. Así que siempre por arriba, si está la costilla, sí, acá. Por acá se hace la punción. Obviamente esa punción es con una aguja que está conectada con una camarita al vacío, una pequeña recipiente al vacío. Entonces el aire sale en ese sentido, desde la pleura hacia esa cámara que no tiene nada de presión. Y se drena el aire. Parece magia, como les dije en la película de Good Doctor. Empezamos a drenar el aire y el pulmón que estaba así hace... así con ese ruido. Y se vuelve a ubicar, se vuelven a pegar las pleuras y yo dreno el aire. ¿Tá? Obviamente no hay que tardar mucho porque el paciente se nos va a morir. ¿Tá? Ahora, por último, otras causas de colapso pulmonar que no sean neumotórax puede ser hidrotórax o derrame pleural, o sea, líquido en el espacio pleural mayor a lo normal. No es tan grave, pero puede llegar a provocar esto. Hemotórax, que es sangre acá en el espacio pleural, y el empiema o piotórax, o sea, pus en el espacio pleural. Y lo peor en un accidente de tránsito sería el neumohemotórax, aire y sangre en el espacio, ese ya, en un accidente de tránsito, por ejemplo. Así que bueno, básicamente, a ver, perfecto. Hasta ahí entonces llegamos hasta hoy, vimos un montón, así que buenísimo. Nos vemos mañana entonces. ¿Qué es lo que nos queda para ver mañana? La última presión, que es la transtorácica, y hay unos gráficos que al profe le gusta tomar siempre. ¿Tá? Así que nos vemos mañana, espero que le haya gustado la clase. Chaucito.